La Guerra de los Siete Años, 1756-1763 por Alfred Seymour Mahan. Fragmento del libro La influencia del poder marítimo en la historia, 1660-1783. La urgencia con que las principales partes en la Guerra de Sucesión austríaca deseaban la paz tal vez se deduzca de la negligencia en resolver de manera definitiva y concluyente muchas de las cuestiones pendientes entre ellas y en particular las mismas disputas por las que comenzó la guerra entre Inglaterra y España. Parece como si las potencias temieran tratar a fondo cuestiones que contenían los gérmenes de futuras disputas, por temor a que la discusión prolongara la guerra que entonces existía. Inglaterra hizo la paz porque la caída de Holanda era inevitable, no porque hubiera hecho valer o renunciado a sus reclamaciones de 1739 contra España. El derecho a la navegación ininterrumpida en los mares de las Indias Occidentales, libre de cualquier registro, quedó sin determinar, como lo fueron otros asuntos afines. No solo eso, sino que los límites entre las colonias inglesas y francesas en el Valle del Ohio, hacia Canadá y en el lado terrestre de la península de Nueva Escocia, siguieron siendo tan vagos como lo habían sido antes. Era evidente que la paz no podía durar, y con ella, si hubiera salvado a Holanda, Inglaterra habría cedido el control del mar que había ganado. El verdadero carácter de la contienda, encubierta por un momento por la guerra continental, fue revelado por la llamada paz, aunque formalmente apaciguada. La contienda continuó en todas partes del mundo. En la India, el gobernador de las colonias francesas Joseph-François Dupleix, incapaz de atacar abiertamente a los ingleses, trató de socavar su poder con la línea de política ya descrita. Mezclándose hábilmente en las disputas de los príncipes vecinos y aumentando su propio poder al mismo tiempo, alcanzó con pasos rápidos el control político, en el año 1751, del extremo sur de la India, un país casi tan grande como Francia. Dado el título de Nawab, ahora tenía un lugar entre los príncipes del país. Una política meramente comercial era a sus ojos una ilusión, no podía haber un término medio entre la conquista y el abandono. En el transcurso del mismo año, nuevas concesiones extendieron el poder francés a través de extensas regiones al norte y al este, abarcando toda la costa de Orizo y convirtieron a Joseph-François Dupleix en gobernante de un tercio de la India. Para celebrar sus triunfos, tal vez también de acuerdo con su política de impresionar a la mente nativa, fundó una ciudad y levantó un pilar que mostraba sus éxitos. Pero sus acciones causaron inquietud a los directores de la compañía. En lugar de los refuerzos que pedía, le enviaron exhortaciones a la paz, y por esa época Robert Clive, que entonces tenía solo 26 años, empezó a mostrar su genio. El éxito de Joseph-François Dupleix y sus aliados se vio obstaculizado por los reveses. Los ingleses, bajo el liderazgo de Robert Clive, apoyaron a los oponentes nativos de los franceses. La compañía en el país estaba poco interesada en sus planes políticos, y estaba molesta por el fracaso de los dividendos. Se abrieron negociaciones en Londres para resolver las dificultades, y Joseph-François Dupleix fue llamado a casa. Se dice que el gobierno inglés hizo de su regreso una condición absoluta para la paz continuada. 2 días después de su partida, en el año 1754, su sucesor firmó un tratado con el gobernador inglés, abandonando por completo su política, estipulando que ninguna compañía debería interferir en la política interna de la India y todas las posesiones adquiridas durante la guerra en el Carnatic debían ser devueltas al mogul. Lo que Francia entregó así fue en extensión y población un imperio y la mortificación de los historiadores franceses ha tildado la concesión de ignominiosa. Pero, ¿cómo se habría podido conservar el país si la armada inglesa hubiera cortado el paso a los tan deseados refuerzos? En América del Norte, la declaración de paz fue seguida por una nueva agitación, que surgió de la profunda sensibilidad y el agudo sentido de la situación que tenían los colonos y las autoridades locales de ambos bandos y que la manifestaba. Los norteamericanos se mantuvieron firmes en sus posiciones con la terquedad de su raza. No habrá descanso para nuestras 13 colonias, escribió Benjamin Franklin, mientras los franceses sean dueños de Canadá. Las reivindicaciones rivales sobre la región central no colonizada, que puede llamarse con precisión el Valle del Ohio, implicaban, si los ingleses triunfaban, la separación militar de Canadá de Luisiana, mientras que, por otra parte, la ocupación por los franceses, uniendo los dos extremos de sus posesiones reconocidas, encerraría a los colonos ingleses entre las montañas Allegheny y el mar. Las cuestiones eran bastante evidentes para los dirigentes norteamericanos de aquella época, aunque eran de mayor alcance de lo que el más sabio de ellos podría haber previsto. Hay lugar para una curiosa especulación sobre el efecto, no solo sobre América, sino sobre el mundo entero, si el gobierno francés hubiera tenido la voluntad y el pueblo francés el genio, de colonizar y mantener efectivamente las regiones del norte y oeste que entonces reclamaban.
Pero mientras los franceses en el lugar vieron con suficiente claridad la contienda venidera y la terrible desventaja de la desigualdad numérica y la inferioridad de la marina bajo la que Canadá debía trabajar, el gobierno local era ciego tanto al valor de la colonia como al hecho de que había que luchar por ella. Mientras que el carácter y los hábitos de los colonos franceses, carentes de actividad política y no acostumbrados a iniciar y llevar a cabo medidas para la protección de sus propios intereses, no remediaron el descuido de la madre patria. El sistema centralizador paternalista del gobierno francés había enseñado a los colonos a mirar hacia la madre patria, y luego no los cuidó. Los gobernadores de Canadá de esa época actuaron como militares cuidadosos y capaces, haciendo lo que pudieron para suplir los defectos y debilidades. Es posible que su acción fuera más consistente y mejor planificada que la de los gobernadores ingleses. Pero con la negligencia de ambos gobiernos nacionales, nada pudo, al final, sustituir la capacidad de los colonos ingleses de cuidar de sí mismos. Es extraño y divertido leer las declaraciones contradictorias de los historiadores ingleses y franceses sobre los propósitos y objetivos de los estadistas opositores en aquellos años en que se oían los primeros murmullos de la tormenta. La simple verdad parece ser que uno de esos conflictos que familiarmente conocemos como irreprimibles estaba al acecho y que ambos gobiernos lo habrían evitado con gusto. Las fronteras podían estar indeterminadas, los colonos ingleses, no. Los gobernadores franceses establecieron puestos donde pudieron en el terreno discutible y fue en el curso de una disputa sobre uno de ellos, en el año 1754, cuando el nombre de George Washington aparece por primera vez en la historia. Ocurrieron otros problemas en Nueva Escocia, y entonces ambos gobiernos locales comenzaron a despertar. En el año 1755, la desastrosa expedición del general inglés Edward Braddock se dirigió contra Fort Duquesne, ahora Pittsburgh, donde George Washington se había rendido el año anterior. Más tarde ese mismo año, se produjo otro choque entre los colonos ingleses y franceses cerca del lago George. Aunque la expedición del general inglés Edward Braddock había sido la primera en partir, el gobierno francés también estaba en movimiento. En mayo del mismo año, un gran escuadrón de barcos de guerra, armados en su mayoría con poco armamento, zarpó del puerto de Brest con 3.000 tropas y un nuevo gobernador, Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal, marqués de Vaudreuil, rumbo a Canadá. El almirante inglés Edward Boscawen ya había precedido a esta flota, y la estaba esperando en la desembocadura del río St. Lawrence. Todavía no había guerra abierta y los franceses tenían todo el derecho de enviar una guarnición a sus propias colonias, pero las órdenes del almirante inglés Edward Boscawen eran detenerlos. Una niebla que dispersó a la escuadra francesa también cubrió su paso, pero 2 de los barcos fueron vistos por la flota inglesa y capturados el 8 de junio de 1755. Tan pronto como esta noticia llegó a Europa, el embajador francés en Londres fue llamado, pero todavía no se produjo ninguna declaración de guerra. En julio, el almirante inglés Sir Edward Hawke fue enviado al mar con órdenes de navegar entre Ushant y el Cabo Finisterre y apoderarse de todos los barcos de línea franceses que pudiera haber, a lo que se añadieron en agosto otras órdenes de capturar todos los barcos franceses de todo tipo, buques de guerra, corsarios y mercantes y enviarlos a puertos ingleses. Antes de fin de año, 300 barcos mercantes, valorados en $6 millones, habían sido capturados y 6.000 marineros franceses fueron encarcelados en Inglaterra, lo suficiente para tripular casi 10 barcos de línea. Todo esto se hizo mientras todavía existía una paz nominal. La guerra no se declaró hasta 6 meses después. Francia parecía todavía someterse, pero estaba esperando el momento oportuno, y preparándose cautelosamente para un golpe severo para el que ahora contaba con suficientes provocaciones. Se seguían enviando pequeños escuadrones o destacamentos de barcos a las Indias Occidentales y a Canadá, mientras se hacían ruidosos preparativos en el astillero del puerto de Brest, y se reunían tropas en las orillas del canal. Inglaterra se veía amenazada por una invasión, una amenaza a la que su pueblo había sido especialmente susceptible. El gobierno de entonces, débil en el mejor de los casos, era singularmente inepto para hacer la guerra, y fácilmente engañado en cuanto al verdadero peligro. Además, Inglaterra estaba en un aprieto, como siempre al comienzo de una guerra, no solo por los numerosos puntos que tenía que proteger además de su comercio, sino también por la ausencia de un gran número de sus marineros en los buques mercantes en todo el mundo. Por lo tanto, el Mediterráneo quedó desatendido. Los franceses, mientras hacían ruidosas demostraciones en el canal, armaron discretamente en Tolón 12 navíos de línea, que zarparon el 10 de abril de 1756, bajo el mando del almirante Roland Michel Barrin de la Galissonière, con 150 transportes con 15.000 soldados, comandados por el duque de Richelieu.
Una semana después, el ejército había desembarcado sin problemas en Menorca y el puerto de Mahón estaba cercado, mientras que la flota se estableció en bloqueo frente al puerto. En la práctica, esto fue una completa sorpresa, pues, aunque las sospechas del gobierno inglés se habían despertado por fin, su acción llegó demasiado tarde. La guarnición no había sido reforzada y contaba con apenas 3.000 hombres, de los cuales 35 oficiales estaban ausentes por permiso, entre ellos el gobernador y los coroneles de todos los regimientos. El almirante inglés John Byng zarpó de Portsmouth con 10 navíos de línea solo 3 días antes de que los franceses abandonaran Toulon. 6 semanas después, cuando llegó a las inmediaciones de Port Mahon, su flota había aumentado a 13 navíos de línea y llevaba consigo 4.000 soldados. Ya era tarde, una semana antes se había abierto una brecha practicable en la fortaleza. Cuando la flota inglesa estuvo a la vista, el almirante francés Roland Michel Barrin de la Galissonière se puso a su lado para recibirla y bloquear la entrada al puerto. La batalla que siguió debe su celebridad histórica por completo al singular y trágico acontecimiento que surgió de ella. A diferencia de la batalla del almirante inglés Thomas Matthews frente a Toulon en el año 1744, sí ofrece cierta instrucción táctica, aunque principalmente aplicable a las anticuadas condiciones de la guerra a vela. Pero la batalla de Toulon en el año 1756 está especialmente vinculada a la acción anterior a través del efecto producido en la mente del desafortunado almirante inglés John Byng, y por la sentencia del tribunal militar contra el almirante inglés Thomas Matthews. Durante el curso del enfrentamiento, aludió repetidamente a la censura contra ese almirante por abandonar la línea, y parece haber aceptado la sentencia como justificante, si no determinante, de su propio rumbo. En resumen, puede decirse que las dos flotas, habiéndose avistado mutuamente en la mañana del 20 de mayo, se encontraron después de una serie de maniobras, ambas amuradas a babor, con un viento del este, rumbo al sur, los franceses a sotavento, entre los ingleses y el puerto. El almirante inglés John Byng se puso en línea contra el viento, mientras que los franceses se quedaron a su lado, de modo que cuando el primero dio la señal de entrar en acción, las flotas no estaban paralelas, sino que formaban un ángulo de 30 a 40 grados. El ataque que el almirante inglés John Byng, según sus propias palabras, pretendía realizar, con cada barco contra su opuesto en la línea enemiga era difícil de llevar a cabo bajo cualquier circunstancia. Más aún se vio obstaculizado aún más por la distancia entre las dos retaguardias, que era mucho mayor que la que había entre las vanguardias, de modo que toda su línea no pudo entrar en acción al mismo tiempo. Cuando se dio la señal, los barcos de vanguardia se mantuvieron alejados obedeciendo, y se lanzaron hacia los franceses casi de frente, sacrificando en gran medida su fuego de artillería, recibieron 3 andanadas rasantes y quedaron seriamente desmantelados en la arboladura. El sexto barco inglés, contando desde la vanguardia, recibió un disparo en el mástil de proa, se elevó contra el viento y retrocedió, deteniéndose y doblando la retaguardia de la línea. Sin duda, entonces era el momento de que el almirante inglés John Byng, habiéndose comprometido con la lucha, diera el ejemplo y se atrincherara, tal como lo hizo el contraalmirante norteamericano David Farragut en la batalla de la Bahía Mobile en el año 1864 cuando su línea se vio confundida por la detención del siguiente que iba por delante. Pero según el testimonio del capitán de bandera, la sentencia que recibió el almirante inglés Thomas Matthews tras la batalla de Toulon en el año 1744 lo disuadió. El almirante inglés John Byng señaló: «Ya ve, capitán Gardner, que la señal para la línea ha sido dada, y que estoy por delante de los barcos Louisa y Trident que, según la orden, deberían haber estado por delante de él. No querrá que, como almirante de la flota, me lance como si fuera a atacar a un solo barco». Fue una desgracia para el almirante inglés Thomas Matthews no poder llevar a toda su fuerza al frente, cosa que intentaré evitar. El asunto se volvió así completamente indeciso, la vanguardia inglesa se separó de la retaguardia y recibió la peor parte de la lucha. Una autoridad francesa culpa al almirante francés Roland Michel Barrin de la Galissonière de no virar a barlovento de la vanguardia enemiga y aplastarla. Otra dice que ordenó el movimiento, pero que no pudo realizarse debido al daño en el aparejo, pero esto parece improbable, ya que el único daño que sufrió la escuadra francesa en lo alto fue la pérdida de una verga de gavia, mientras que la inglesa sufrió mucho. La verdadera razón es probablemente la dada y aprobada por una de las autoridades francesas en guerra naval. El almirante francés Roland Michel Barrin de la Galissonière consideró que el apoyo al ataque terrestre al puerto Mahón en la isla de Menorca era primordial a cualquier destrucción de la flota inglesa, si con ello exponía la suya.
La Marina francesa siempre ha preferido la gloria de asegurar o preservar una conquista a esa más brillante tal vez, pero en realidad menos real, de tomar algunos barcos, y en eso se ha acercado más al verdadero fin que se ha propuesto en la guerra. La justicia de esta conclusión depende de la opinión que se adopte sobre el verdadero fin de la guerra naval. Si se trata simplemente de asegurar una o más posiciones en tierra, la Marina se convierte simplemente en una rama del ejército para una ocasión particular y subordina su acción en consecuencia, pero si el verdadero fin es predominar sobre la Marina enemiga y así controlar el mar, entonces los barcos y flotas del enemigo son los verdaderos objetivos a ser atacados en todas las ocasiones. Un atisbo de esta visión parece haber estado presente en el estratega francés Sébastien Bigot de Morogues cuando escribió que en el mar no hay campo de batalla que mantener ni lugares que ganar. Si la guerra naval es una guerra de puestos, entonces la acción de las flotas debe estar subordinada al ataque y defensa de los puestos. Si el objetivo de la guerra naval es romper el poder del enemigo en el mar, cortando sus comunicaciones con el resto de sus posesiones, secando las fuentes de su riqueza en su comercio y haciendo posible el cierre de sus puertos, entonces el objeto del ataque debe ser sus fuerzas militares organizadas en el mar, en resumen, su marina. Fue a esta última opción, cualquiera que fuese la razón por la que se adoptó, a la que Inglaterra le correspondió el control del mar, lo que obligó a la restitución de Menorca al final de esta guerra. Fue la primera a la que Francia debió la falta de prestigio de su marina. Tomemos el caso de Menorca. Si el almirante francés Roland Michel Barrin de la Galissonière hubiera sido derrotado, el duque de Richelieu y sus 15.000 soldados habrían quedado atrapados en Menorca, como los españoles, en el año 1718, se vieron confinados en Sicilia. La marina francesa se aseguró, pues, la captura de la isla. Pero la impresión que causó fue tan leve en el ministerio y en el público, que un oficial naval francés nos dice, por increíble que parezca, el ministro de Marina, después del glorioso suceso del puerto de Mahón en la isla de Menorca, en lugar de ceder al celo de un patriotismo ilustrado y aprovechar el impulso que esta victoria dio a Francia para reforzar la Marina, consideró conveniente vender los barcos y el aparejo que todavía teníamos en nuestros puertos. Pronto veremos las deplorables consecuencias de esta conducta cobarde por parte de nuestros estadistas. Ni la gloria ni la victoria son muy evidentes, pero es muy posible que si el almirante francés hubiera pensado menos en el puerto de Mahón en la isla de Menorca y hubiera utilizado la gran ventaja que le había dado la suerte para capturar o hundir a 4 o 5 de los enemigos, el pueblo francés hubiera previsto el estallido de entusiasmo naval que apareció demasiado tarde, en el año 1760. Durante el resto de esta guerra, las flotas francesas, excepto en las Indias Orientales, solo aparecen cuando persiguieron en una persecución general. La acción impuesta a las flotas francesas era, sin embargo, coherente con la política general del gobierno francés, y el estratega escocés John Clerk de Eldin probablemente tenía razón al decir que en esta acción frente a Menorca se observa una táctica demasiado bien definida para ser meramente accidental, una táctica esencialmente defensiva en su alcance y objetivo. Al asumir la posición de sotavento, el almirante francés no solo cubrió el puerto de Mahón en la isla de Menorca, sino que adoptó una buena posición defensiva, imponiendo a su enemigo la necesidad de atacar con todos los riesgos consiguientes. El estratega escocés John Clerk de Eldin parece aportar pruebas suficientes para demostrar que los buques franceses que iban en cabeza, después de tratar con rudeza a sus asaltantes, se retiraron astutamente, obligando así a estos últimos a atacar de nuevo con resultados similares. La misma política se siguió repetidamente durante la Guerra Americana 20 años después y con un éxito bastante uniforme. Tanto es así que, aunque falta una confesión formal de la política, se puede concluir que la circunspección, la economía, la guerra defensiva, siguieron siendo el propósito fijo de las autoridades francesas, basándose sin duda en las razones dadas por el almirante francés Jean-Baptiste Grivel, de esa marina. Si dos potencias marítimas se enfrentan, la que tenga menos barcos debe evitar siempre los enfrentamientos dudosos, debe correr solo los riesgos necesarios para el cumplimiento de sus misiones, evitar la acción mediante maniobras o, en el peor de los casos, si se ve obligada a enfrentarse, asegurarse condiciones favorables. La actitud que debe adoptarse debe depender radicalmente del poder del adversario. No nos cansemos de repetirlo, según se trate de una potencia inferior o superior, Francia tiene ante sí dos estrategias distintas, radicalmente opuestas tanto en los medios como en los fines, la Gran Guerra y la Guerra de Crucero. Una declaración tan formal de un oficial de alto rango debe ser recibida con respeto, y más aún cuando expresa una política coherente seguida por una nación grande y guerrera. Sin embargo, puede cuestionarse si de esa manera se puede asegurar una potencia marítima digna de ese nombre.
Lógicamente, de la posición asumida se sigue que los combates entre fuerzas iguales deben ser desalentados, porque la pérdida para uno es mayor que la pérdida para el oponente. De hecho, dice el estratega francés Audibert Ramatuelle, defendiendo la política francesa, ¿qué consecuencias tendría para los ingleses la pérdida de algunos barcos? Pero el siguiente paso inevitable en el argumento es que es mejor no enfrentarse al enemigo. Como dice otro francés, citado anteriormente, se consideraba una desgracia para sus barcos encontrarse con una fuerza hostil y, si se encontraban con una, su deber era evitar la acción si era posible hacerlo honorablemente. Tenían objetivos ulteriores de mayor importancia que luchar contra la marina enemiga. Semejante curso de acción no puede seguirse sistemáticamente durante años sin afectar el espíritu y el tono de los oficiales encargados de él. Y esto condujo directamente a que el hombre más valiente que jamás haya comandado una flota, el conde francés François-Joseph Paul de Grasse, no pudiera aplastar a los ingleses bajo el mando del almirante George Rodney cuando tuvo la oportunidad, en el año 1782 en la Batalla de los Santos en las islas de Guadalupe y Dominica en el Mar Caribe. El 9 de abril de 1782, siendo perseguido el conde francés François-Joseph Paul de Grasse por los ingleses entre las islas de Barlovento, le tocó a él tener 16 de su flota a sotavento mientras que el grueso estaba encalmado bajo Dominica. Aunque muy superior a los barcos separados, durante las 3 horas que duró esta situación, el conde francés François-Joseph Paul de Grasse los dejó tranquilos, excepto por un cañoneo lejano de su propia vanguardia, y su acción fue justificada por el tribunal que lo juzgó, en el que había muchos oficiales de alto rango y sin duda distinguidos, como un acto de prudencia por parte del almirante, dictado por los proyectos ulteriores de la travesía. 3 días después fue derrotado notablemente por la flota que no había logrado atacar en desventaja y todos los proyectos ulteriores de la travesía se hundieron con él. De regreso a Menorca, después de la acción del día 20, el almirante inglés John Byng convocó un consejo de guerra, que decidió que no se podía hacer nada más y que la flota inglesa debía ir a Gibraltar y proteger ese lugar de un ataque. En Gibraltar, el almirante inglés John Byng fue relevado por el almirante inglés Sir Edward Hawke y enviado a casa para ser juzgado. El tribunal militar, si bien lo absolvió expresamente de cobardía o descontento, lo encontró culpable de no hacer todo lo posible para derrotar a la flota francesa o para aliviar la guarnición del puerto de Mahón en la isla de Menorca y, como el artículo de guerra prescribía la muerte sin pena alternativa para este delito, se sintió obligado a condenarlo a muerte. El rey se negó a indultarlo y, en consecuencia, el almirante inglés John Byng fue fusilado. La expedición contra Menorca se inició mientras aún existía una aparente paz. El 17 de mayo, 3 días antes de la batalla del almirante inglés John Byng, Inglaterra declaró la guerra y Francia respondió el 20 de junio. El 28 de junio, Port Mahon se rindió y Menorca pasó a manos de Francia. La naturaleza de los conflictos entre las dos naciones y los escenarios en que se produjeron indicaban con suficiente claridad el verdadero escenario de la contienda y ahora estaríamos en el inicio de una guerra marítima, ilustrada por grandes acciones navales y acompañada de grandes modificaciones en las posesiones coloniales y extranjeras de las dos potencias. De las dos, Inglaterra fue la única que reconoció la verdad. Francia se vio nuevamente apartada del mar por causas que se mencionarán en breve. Sus flotas apenas aparecieron y, al perder el control del mar, entregó una a una sus colonias y todas sus esperanzas en la India. Más tarde en la lucha, incorporó a España como su aliada, pero solo fue para involucrar a ese país en su propia ruina externa. Inglaterra, por otra parte, defendida y alimentada por el mar, lo montó por todas partes triunfante. Segura y próspera en el interior, apoyó con su dinero a los enemigos de Francia. Al cabo de 7 años, el reino de Gran Bretaña se había convertido en el Imperio Británico. No es seguro que Francia hubiera podido luchar con éxito contra Inglaterra en el mar sin un aliado. En el año 1756, la Marina francesa tenía 63 navíos de línea, de los cuales 45 estaban en buenas condiciones, pero los equipos y la artillería eran deficientes. España tenía 46 navíos de línea, pero, a juzgar por los resultados anteriores y posteriores de la Marina española, es muy posible dudar de que su valor estuviera a la altura de su número. Inglaterra tenía en ese momento 130 navíos de línea, 4 años después tenía 120 en servicio. Por supuesto, cuando una nación permite que su inferioridad, ya sea en tierra o en el mar, llegue a ser tan grande como la de Francia en ese momento, no puede tener esperanzas de éxito. Sin embargo, al principio obtuvo ventajas. A la conquista de la isla de Menorca le siguió, en noviembre del mismo año, la adquisición de la isla Córcega.
La República de Génova entregó a Francia todos los puertos fortificados de la isla. Con Tolón, Córcega y Mahón, tenía ahora un fuerte control sobre el Mediterráneo. En Canadá, las operaciones del año 1756, bajo el mando del teniente francés Louis-Joseph de Montcalm, tuvieron éxito a pesar de la inferioridad numérica. Al mismo tiempo, un ataque de un príncipe nativo en la India quitó a los ingleses Calcuta y dio una oportunidad a los franceses. Otro incidente ofreció a la política francesa una excusa para fortalecer su posición en el océano. Los holandeses habían prometido a Francia no renovar su alianza con Inglaterra, sino permanecer neutrales. Inglaterra respondió declarando todos los puertos de Francia en estado de bloqueo, y todos los barcos que se dirigieran a esos puertos expuestos a ser confiscados como presa legítima. Semejante violación de los derechos de los neutrales solo puede ser llevada a cabo por una nación que siente que no tiene nada que temer de que se levanten contra ella. La agresividad, nacida del sentido del poder, que caracterizó a Inglaterra podría haber sido utilizada por Francia para atraer a España, y posiblemente a otros estados a una alianza contra ella. En lugar de concentrarse en la cuestión de Inglaterra, Francia inició otra guerra continental, esta vez con una nueva y extraordinaria alianza. La emperatriz de Austria, explorándose las supersticiones religiosas del rey y aprovechando la ira de su amante, que se sintió molesta por los sarcasmos que Federico el Grande profirió contra ella, arrastró a Francia a una alianza con Austria contra Prusia. A esta alianza se sumaron además Rusia, Suecia y Polonia. La emperatriz instó a las dos potencias católicas romanas a unirse para arrebatarle Silesia a un rey protestante y expresó su disposición a dar a Francia una parte de sus posesiones en los Países Bajos, algo que Francia siempre había deseado. Federico el Grande, al enterarse de la conspiración que se le presentaba en contra, en lugar de esperar a que se desarrollara, puso en movimiento sus ejércitos e invadió Sajonia, cuyo gobernante era también rey de Polonia. Este movimiento, en octubre de 1756, dio inicio a la Guerra de los 7 Años, que, como la Guerra de Sucesión Austriaca, aunque no en la misma medida, desvió a algunos de los contendientes de la causa original de la diferencia. Pero mientras Francia, que ya tenía entre manos una gran disputa con su vecino del otro lado del canal, se embarcaba así innecesariamente en otra lucha, con el fin declarado de construir ese imperio austríaco que una política más sabia había tratado de humillar durante mucho tiempo. Inglaterra, por el contrario, vio claramente esta vez dónde estaban sus verdaderos intereses. Al hacer de la guerra continental algo totalmente subsidiario, dirigió sus esfuerzos hacia el mar y las colonias, al mismo tiempo que apoyaba a Federico el Grande con dinero y cordial simpatía en la guerra por la defensa de su reino, que tan seriamente desvió y dividió los esfuerzos de Francia. Así pues, Inglaterra tenía realmente una sola guerra entre manos. Ese mismo año, la dirección de la lucha pasó de manos de un ministerio débil a manos del audaz y ardiente primer ministro inglés William Pitt, que conservó su cargo hasta 1761, momento en el que el fin de la guerra ya estaba prácticamente asegurado. En el ataque a Canadá se eligieron dos líneas principales, la del lago Champlain y la del río St. Lawrence. La primera era completamente interior y, como tal, no concierne a nuestro tema, salvo señalar que no fue hasta después de la caída de Quebec, en el año 1759, cuando estuvo abierta a los ingleses. En el año 1757 fracasó el intento de ataque a Louisbourg. El almirante inglés no estaba dispuesto a contratar a los 16 navíos de línea que encontró allí, y los 15 que tenía bajo su mando eran, según dijo, de inferior calidad. Tanto si tenía razón en su decisión como si no, la indignación que se sintió en Inglaterra muestra claramente la diferencia de política que subyacía en la acción de los gobiernos francés e inglés. Al año siguiente, un almirante de espíritu más elevado, el almirante inglés Edward Boscawen, fue enviado acompañado de 12.000 tropas y, para ser justos, hay que decir que solo encontró 5 barcos en el puerto. Las tropas desembarcaron, mientras que la flota protegía el sitio de la única molestia que podía temer y cortaba a los sitiados la única línea por la que podían buscar suministros. La isla cayó en el año 1758, abriendo el camino por el río St. Lawrence hacia el corazón de Canadá, y proporcionando a los ingleses una nueva base tanto para la flota como para el ejército. Al año siguiente, la expedición al mando del general inglés James Wolfe fue enviada contra Quebec. Todas sus operaciones se basaban en la flota, que no solo llevaba a su ejército al lugar, sino que también se desplazaba río arriba y río abajo según lo exigieran las distintas fintas. El desembarco que condujo a la acción decisiva se realizó directamente desde los barcos.
El teniente francés Louis-Joseph de Montcalm, cuya habilidad y determinación había bloqueado los ataques por el lago Champlain los 2 años anteriores, había escrito pidiendo refuerzos urgentemente, pero el ministro de guerra francés se negó a hacerlo, respondiendo que, además de otras razones, era muy probable que los ingleses los interceptaran en el camino y que cuanto más enviara Francia, más se vería impulsada a hacerlo Inglaterra. En una palabra, la posesión de Canadá dependía del poder marítimo. El teniente francés Louis-Joseph de Montcalm, por lo tanto, en vista del seguro ataque a Quebec por el río, se vio obligado a debilitar su resistencia en la ruta de Champlain. Sin embargo, los ingleses no llegaron más allá del pie del lago ese año, y sus operaciones, aunque loables, no tuvieron efecto sobre el resultado en Quebec. En el año 1760, los ingleses, que dominaban el curso del río St. Lawrence, con Louisbourg en un extremo y Quebec en el otro, parecían firmemente asentados. Sin embargo, el gobernador francés, Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnal, marquis de Vaudreuil, todavía resistía en Montreal y los colonos aún esperaban ayuda de Francia. La guarnición inglesa en Quebec, aunque inferior en número a las fuerzas de los canadienses, fue lo suficientemente imprudente como para abandonar la ciudad y enfrentarse a ellos en campo abierto. Derrotados allí y perseguidos por el enemigo, estos casi entraron en Quebec en desorden con las tropas inglesas y se abrieron trincheras contra la ciudad. Unos días después apareció un escuadrón inglés y la plaza fue aliviada. Dice el viejo cronista inglés de la Marina, así el enemigo vio lo que era ser inferior en el mar. Porque si un escuadrón francés hubiera tomado ventaja sobre los ingleses navegando río arriba, Quebec habría caído. Totalmente aislado, el pequeño cuerpo de franceses que quedaba en Montreal se vio rodeado por 3 ejércitos ingleses que habían llegado, uno por el lago Champlain, los otros desde Oswego y Quebec. La rendición de la ciudad el 8 de septiembre de 1760 puso fin para siempre a la posesión francesa de Canadá. En todas las demás partes del mundo, después de la llegada del primer ministro inglés William Pitt al poder, la misma buena fortuna siguió a las armas inglesas, obstaculizada al principio solo por algunos pequeños reveses. No fue así en el continente, donde el heroísmo y la habilidad de Federico el Grande mantuvieron con dificultad su brillante lucha contra Francia, Austria y Rusia. El estudio de las dificultades de su posición, de las combinaciones militares y políticas que la acompañaron, no pertenece a nuestro tema. El poderío marítimo no aparece directamente en sus efectos sobre la lucha, pero indirectamente se sintió de 2 maneras. Primero, por los subsidios que la abundante riqueza y crédito de Inglaterra le permitió dar a Federico el Grande, en cuyas manos ahorrativas y capaces llegaron lejos, y segundo, en la confusión causada a Francia por los ataques de Inglaterra a sus colonias y a su propia costa marítima, en la destrucción de su comercio y en el dinero demasiado poco, es cierto y dado a regañadientes que Francia se vio obligada a otorgar a su marina. Francia, herida por los constantes azotes del poder del mar, a pesar de la ceguera y la falta de voluntad de sus gobernantes, se vio obligada a emprender algo contra él. Con una marina muy inferior, incapaz de hacer frente a todos los rincones del mundo, se decidió acertadamente concentrarse en un objetivo y el objetivo elegido fue la propia Gran Bretaña, cuyas costas iban a ser invadidas. Esta decisión, pronto aprendida por los temores de la nación inglesa, hizo que las grandes operaciones navales se centraran durante algunos años en torno a la costa de Francia y en el Canal de la Mancha. Antes de describirlas, será bueno resumir el plan general por el que se guió Inglaterra en el uso de su abrumador poder marítimo. Además de las operaciones en el continente norteamericano ya descritas, este plan tenía 4 objetivos. 1. Los puertos franceses del Atlántico estaban fuertemente vigilados, especialmente el puerto de Brest, para evitar que las grandes flotas o los pequeños escuadrones salieran sin luchar. 2. Se realizaron ataques sobre las costas del Atlántico y del Canal con escuadrones volantes, seguidos a veces por el descenso de pequeños grupos de tropas. Estos ataques, cuya dirección no podía ser prevista por el enemigo, estaban destinados principalmente a obligarlo a mantener fuerzas a mano en muchos puntos, y así disminuir el ejército que actuaba contra el rey de Prusia. Si bien la tendencia ciertamente sería esa, puede dudarse de que la desviación real a favor de Federico el Grande tuviera mucha importancia. No será ninguna mención particular de estas operaciones, que tuvieron poco efecto visible sobre el curso general de la guerra. 3. Se mantuvo una flota en el Mediterráneo y cerca de Gibraltar para impedir que la flota francesa de Tolón pudiera llegar al Atlántico. No parece que se hiciera ningún intento serio de cortar las comunicaciones entre Francia y Menorca. La acción de la flota del Mediterráneo, aunque era un mando independiente, era subsidiaria de la del Atlántico.
4. Se enviaron expediciones extranjeras distantes contra las colonias francesas en las islas de las Indias Occidentales y en la costa de África, y se mantuvo una escuadra en las Indias Orientales para asegurar el control de esos mares, apoyando así a los ingleses en la península y cortando las comunicaciones de los franceses. Estas operaciones en aguas distantes, que nunca se interrumpieron, adquirieron mayor actividad y mayores proporciones después de que la destrucción de la marina francesa alivió a Inglaterra del temor a la invasión, y cuando la desafortunada entrada de España en la guerra, en 1762, ofreció premios aún más ricos a su empresa. El bloqueo de la flota enemiga en el puerto de Brest, que se llevó a cabo sistemáticamente por primera vez durante esta guerra, puede considerarse más una operación defensiva que ofensiva, pues aunque la intención era ciertamente luchar si se presentaba la oportunidad, el objetivo principal era neutralizar un arma ofensiva en manos del enemigo. La destrucción del arma era secundaria. La verdad de esta observación se demuestra por el estallido de miedo y rabia que se apoderó de Inglaterra cuando una ausencia inevitable de la flota bloqueadora en el año 1759 permitió que los franceses escaparan. El efecto del bloqueo en esta guerra y en las posteriores fue mantener a los franceses en un estado de constante inferioridad en el manejo práctico de sus barcos, por muy bien que lucieran exteriormente o por igual que su fuerza numérica. La posición del puerto de Brest era tal que una flota bloqueada no podía salir durante los fuertes vendavales del oeste que ponían en peligro a los bloqueadores. Estos últimos, por tanto, tenían la costumbre de huir de ellos hacia los puertos de Torbay o Plymouth, seguros, con cuidado, de volver a su estación con un viento del este antes de que una flota grande y mal manejada pudiera adelantarse a ellos. A finales de 1758, Francia, deprimida por la sensación de fracaso en el continente, mortificada y acosada por la llegada de ingleses a sus costas, que habían sido particularmente molestos ese año y viendo que no era posible llevar adelante las guerras continentales y marítimas con sus recursos monetarios, decidió atacar directamente a Inglaterra. Su comercio fue aniquilado mientras que el del enemigo prosperaba. Los comerciantes de Londres se jactaban de que bajo el gobierno del primer ministro inglés William Pitt el comercio se unió a la guerra y floreció gracias a ella. Y este comercio floreciente fue también el alma de la lucha terrestre, por el dinero que prodigó al enemigo de Francia. En esa época, Luis XV nombró al poder a un nuevo ministro de espíritu activo, Etienne François Duque de Choiseul. Desde principios del año 1759, se hicieron preparativos en los puertos del Océano y del Canal. Se construyeron barcazas para transportar tropas en los puertos de Le Havre, Dunkerque, Brest y Rochefort. Se pretendía embarcar hasta 50.000 hombres para la invasión de Inglaterra, mientras que 12.000 se dirigirían a Escocia. Se prepararon 2 escuadrones, cada uno de ellos de fuerza respetable, uno en Tolón y el otro en el puerto de Brest. La unión de estos 2 escuadrones en el puerto de Brest fue el primer paso de la gran empresa. Fue precisamente en ese momento cuando todo se vino abajo, debido a la posesión de Gibraltar por los ingleses y a su superioridad naval. Parece increíble que incluso el severo y confiado primer ministro inglés William Pitt, en fecha tan tardía como el año 1757, hubiera ofrecido entregar a España la torre de vigilancia desde la que Inglaterra domina la ruta entre el Mediterráneo y el Atlántico, como precio de su ayuda para recuperar Menorca. Afortunadamente para Inglaterra, España se negó. En el año 1759, el almirante inglés Edward Boscawen comandaba la flota inglesa del Mediterráneo. Al realizar un ataque contra las fragatas francesas en las rutas de Tolón, algunos de sus barcos resultaron tan dañados que navegó con toda su escuadra hacia Gibraltar para repararlos. Sin embargo, tomó la precaución de colocar fragatas de vigilancia a intervalos y de organizar señales con los cañones para notificarle a tiempo la aproximación del enemigo. Aprovechando su ausencia y obedeciendo las órdenes, el comodoro francés Jean-François de Sabran, conde de Laclou, partió de Tolón con 12 navíos de línea el 5 de agosto y el 17 se encontró en el estrecho de Gibraltar, con un fuerte viento del este que lo arrastraba hacia el Atlántico. Todo parecía propicio, una espesa neblina y la noche que caía ocultaban a los barcos franceses de la tierra, pero no impedían que se vieran entre sí, cuando una fragata inglesa apareció a poca distancia. Tan pronto como vio la flota, sabiendo que debían ser enemigos, viró hacia tierra y comenzó a disparar sus cañones de señales. La persecución fue inútil, solo quedaba la huida. Con la esperanza de eludir la persecución que sabía que debía seguir, el comodoro francés puso rumbo al oeste-noroeste hacia mar abierto, apagando todas las luces. Pero, ya fuera por descuido o por descontento, porque esto último lo insinúa un oficial naval francés, 5 de los 12 barcos se dirigieron al norte y llegaron a Cádiz cuando a la mañana siguiente no pudieron ver al comodoro.
Este último se quedó consternado cuando, al amanecer, vio que sus fuerzas habían disminuido de esa manera. A las 8 en punto aparecieron algunas velas, y durante unos minutos esperó que fueran los barcos desaparecidos. En lugar de eso, eran los vigías de la flota del almirante inglés Edward Boscawen, que, con 14 navíos de línea, los perseguía a toda velocidad. Los franceses formaron su formación en una de las líneas de ceñida y huyeron. Pero, por supuesto, la velocidad de su flota era menor que la de los barcos ingleses más rápidos. La regla general para todas las persecuciones en las que el perseguidor es decididamente superior, a saber, que la orden debe observarse solo en la medida en que los barcos líderes se mantengan a una distancia razonable de apoyo de los más lentos, de modo que no puedan ser dominados individualmente antes de que estos últimos puedan acercarse, era a estas alturas bien entendida en la marina inglesa, y ese es ciertamente el momento adecuado para un combate. El almirante inglés Edward Boscawen actuó en consecuencia. El barco de retaguardia de los franceses, por otra parte, emuló noblemente el ejemplo del contraalmirante Henry François de Serviers, marqués del Estenduere, cuando salvó su convoy en el año 1747 en la batalla del Cabo de Finisterre. Jean-François de Sabran, conde de Laclue, fue alcanzado a las 2 de la tarde por el buque inglés que iba en cabeza y rodeado poco después por otros 4. Su capitán opuso durante 5 horas una resistencia desesperada, de la que no podía esperar salvarse, sino retrasar a los enemigos lo suficiente para que los mejores navegantes pudieran escapar. Hasta tal punto lo consiguió, que gracias a las heridas que él mismo había causado, y a la mayor velocidad de los mismos, aquel día escaparon de una batalla cuerpo a cuerpo que solo podía haber acabado en su captura. Cuando arrió su bandera, sus 3 mástiles habían desaparecido, el palo de mesana cayó inmediatamente después, y el casco estaba tan lleno de agua que el buque apenas pudo mantenerse a flote. Jean-François de Sabran, conde de Laclue, su nombre es digno de recordar, había recibido 11 heridas en esta valiente resistencia, con lo que ilustró tan señaladamente el deber y el servicio de una retaguardia para retardar la persecución. Esa noche, 2 de los barcos franceses viraron hacia el oeste y así escaparon. Los otros 4 continuaron su huida como antes, pero a la mañana siguiente, el comodoro, desesperando de escapar, se dirigió a la costa portuguesa y los hizo desembarcar a todos entre Lagos y el Cabo de San Vicente. El almirante inglés Edward Boscawen los siguió y los atacó, capturando a 2 y quemando a los otros, sin tener en cuenta la neutralidad de Portugal. Por este insulto no hubo más remedio que una disculpa formal. Portugal dependía demasiado de Inglaterra para ser considerado seriamente. El primer ministro inglés William Pitt, al escribir al ministro inglés en Portugal sobre el asunto, le dijo que, aunque apaciguara las susceptibilidades del gobierno portugués, no debía permitirle suponer que los barcos serían entregados o que el distinguido almirante inglés Edward Boscawen sería censurado. La destrucción o dispersión de la flota de Tolón detuvo la invasión de Inglaterra, aunque los 5 barcos que llegaron a Cádiz siguieron siendo motivo de preocupación para el almirante inglés Sir Edward Hawke, que navegó antes del puerto de Brest. Étienne François duque de Choiseul, que no pudo cumplir su objetivo principal, seguía aferrándose a la invasión de Escocia. La flota francesa en el puerto de Brest, al mando del mariscal Louis de Conflans, marqués d'Armentières, un oficial de mar a pesar de su título, contaba con 20 navíos de línea, además de fragatas. Las tropas que se embarcarían se estiman en entre 15 y 20.000. El propósito original era escoltar los transportes con solo 5 navíos de línea, además de barcos más pequeños. El mariscal Louis de Conflans, marqués d'Armentières, insistió en que debía partir toda la flota. El ministro de Marina pensó que el almirante no era un táctico lo suficientemente hábil como para poder detener el avance de un enemigo, y asegurar así la llegada segura del convoy a su destino cerca del Clyde sin correr el riesgo de un encuentro decisivo. Creyendo, pues, que se produciría una acción general, consideró que sería mejor luchar antes de que las tropas se hicieran a la mar, pues si resultaba desastrosa, el convoy no sería sacrificado y si resultaba decisivamente victorioso, el camino estaría despejado. Los transportes no se concentraron en el puerto de Brest, sino en los puertos del sur hasta la desembocadura del río Loira. La flota francesa se hizo a la mar con la expectativa y el propósito de luchar contra el enemigo, pero no es fácil conciliar su curso posterior con ese propósito ni con las elaboradas instrucciones de combate impartidas por el almirante antes de zarpar. El 5 o 6 de noviembre se desató un tremendo vendaval del oeste. Después de 3 días de azotarlo, el almirante inglés Sir Edward Hawke se puso a la altura y se dirigió a Torbay, donde esperó a que el viento cambiara, manteniendo a su flota preparada para zarpar de inmediato.
El mismo vendaval, aunque mantuvo a raya a los franceses que ya estaban en el puerto de Brest, dio la oportunidad a una pequeña escuadra al mando del gobernador de las Antillas francesas Maximin de Bompard, marqués de Bompard, que se esperaba que viniera de las Indias Occidentales, de entrar en acción durante la ausencia del almirante inglés Sir Edward Hawke. El mariscal francés Louis de Conflans, marqués de Armentières, hizo sus preparativos con actividad, distribuyó las tripulaciones del gobernador de las Antillas francesas Maximin de Bompard, marqués de Bompard, entre sus propios barcos, que no estaban muy bien tripulados, y se hizo a la mar con un viento del este el 14 de noviembre. Se dirigió inmediatamente al sur, halagándose de haber escapado del almirante inglés Sir Edward Hawke. Este último, sin embargo, había zarpado de Torbay el 12 de noviembre y, aunque nuevamente fue rechazado, zarpó por segunda vez el 14 de noviembre, el mismo día en que el mariscal francés Louis de Conflans, marqués de Armentières, partió del puerto de Brest. Pronto preparó su puesto, se enteró de que habían visto al enemigo hacia el sur, rumbo al este y, concluyendo fácilmente que se dirigían a la bahía de Quiberon, trazó su propio rumbo hacia el mismo lugar a toda vela. A las 11 de la noche del día 19 de noviembre, el almirante francés calculó que su posición estaba a 70 millas al suroeste de Belle-Île. Y el viento, que se levantó con fuerza desde el oeste, se dirigió hacia allí a vela corta, mientras el viento seguía aumentando y virando hacia el oeste-noroeste. Al amanecer, se vieron varios barcos por delante, que resultaron ser la escuadra inglesa del comodoro inglés Robert Duff, que bloqueaba Quiberon. Se dio la señal de persecución, y los ingleses, alzando la huida, se dividieron en dos divisiones, una se alejó a favor del viento, y la otra viró hacia el sur. La mayor parte de la flota francesa continuó su curso después de la primera división, es decir, hacia la costa. Pero un barco viró hacia la segunda. Inmediatamente después, los barcos franceses de retaguardia hicieron señales de que las velas estaban a barlovento, que también eran visibles desde lo alto de la nave insignia. Debió haber sido aproximadamente en el mismo momento en que la fragata de vigía que iba por delante de la flota inglesa informó a su almirante de que las velas estaban a sotavento. La diligencia del almirante inglés Sir Edward Hawke lo había llevado a encontrarse con el mariscal francés Louis de Conflans, quien, en sus informes oficiales, dice que había considerado imposible que el enemigo pudiera tener en esa zona fuerzas superiores o incluso iguales a las suyas. El mariscal francés Louis de Conflans ordenó a su división de retaguardia que redoblara el viento en apoyo del barco que lo perseguía hacia el sur y el este. Pocos momentos después se descubrió que la flota a barlovento contaba con 23 navíos de línea frente a los 21 franceses y entre ellos algunos de 3 cubiertas. El mariscal francés Louis de Conflans llamó a los barcos que lo perseguían y se preparó para la acción. Faltaba fijar el rumbo en circunstancias que no había previsto. Ahora soplaba con fuerza desde el oeste-noroeste, con todo el aspecto de un mal tiempo. La flota no estaba lejos de una costa de sotavento, con un enemigo considerablemente superior en número. Además de los 23 de línea del almirante inglés Sir Edward Hawke, el comodoro inglés Robert Duff tenía 4 barcos de 50 cañones. El mariscal francés Louis de Conflans decidió, pues, correr hacia la bahía de Quiberon y dirigir su escuadrón, confiando y creyendo que el almirante inglés Sir Edward Hawke no se atrevería a seguirlo, dadas las condiciones meteorológicas, en una bahía que las autoridades francesas describen como llena de bancos y bajos y bordeada de arrecifes que el navegante rara vez ve sin asustarse y nunca pasa sin emocionarse. Fue en medio de estos espantosos peligros que 44 grandes barcos estaban a punto de enfrentarse en desorden, pues el espacio era demasiado reducido para maniobras de flota. El mariscal francés Louis de Conflans se jactaba de que llegaría el primero, y podría acercarse a la orilla occidental de la bahía, obligando al enemigo, si lo seguía, a tomar posición entre él y la playa, 6 millas a sotavento. Ninguna de sus expectativas se cumplió. En la retirada, tomó la cabeza de su flota, un paso no injustificable, ya que solo liderándolo en persona podría haber demostrado exactamente lo que quería hacer, pero desafortunado para su reputación ante el público, ya que colocó al almirante en primer lugar en la huida. El almirante inglés Sir Edward Hawke no se dejó intimidar en lo más mínimo, ni por un momento, por los peligros que se avecinaban, cuya magnitud él, como hábil marino, comprendía perfectamente. Pero tenía un temperamento sereno y firme, así como valiente, que sopesaba los riesgos con justicia, sin disimular ni exagerar. No nos ha dejado su razonamiento, pero sin duda sentía que los franceses, que iban al frente, servirían en parte como pilotos y debían tomar el terreno antes que él. Creía que el temperamento y la experiencia de sus oficiales, puestos a prueba por la dura escuela del bloqueo, eran superiores a los de los franceses.
Y sabía que tanto el gobierno como el país exigían que la flota enemiga no llegara a salvo a otro puerto amigo. El mismo día en que perseguía a los franceses, en medio de peligros y en condiciones que han hecho de esta una de las luchas navales más dramáticas, lo quemaban en efigie en Inglaterra por haberles permitido escapar. Mientras el mariscal francés Louis de Conflans, al frente de su flota, rodeaba los Cardinals, como se denominan las rocas más meridionales a la entrada de la bahía de Quiberon, los barcos ingleses que iban en cabeza pusieron en acción a la retaguardia francesa. Fue otro caso de persecución general que terminó en un combate naval, pero en condiciones de excepcional interés y grandeza por las circunstancias del entorno: el vendaval, el mar agitado, la costa sotavento, la velocidad vertiginosa, la vela acortada y el gran número de barcos involucrados. Un barco francés de 74 hombres, muy presionado y en inferioridad numérica, se aventuró a abrir las portillas de la cubierta inferior, pero el mar que lo azotaba lo hundió con todos a bordo, salvo 20 hombres. Otro barco francés fue hundido por el fuego del buque insignia del almirante inglés Sir Edward Hawke. Otros dos, uno de los cuales llevaba el gallardete de un comodoro, arriaron sus banderas. Los demás se dispersaron. 7 huyeron hacia el norte y el este y anclaron frente a la desembocadura del pequeño río Vilaine, en el que lograron entrar en medio de la marea alta en 2 mareas, una hazaña nunca realizada hasta entonces. Otros 7 se refugiaron hacia el sur y el este en Rochefort. Uno, después de resultar muy malherido, encalló y se perdió cerca de la desembocadura del río Loira. El buque insignia que llevaba el mismo nombre que el de Tourville se incendió en la Hogue, el Royal Sun, anclado al anochecer frente a Croisic, un poco al norte de Loira, donde navegó a salvo durante la noche. A la mañana siguiente, el almirante se encontró solo y, un tanto precipitadamente, al parecer, hizo que el barco fuera a tierra para mantenerlo fuera de manos inglesas. Los franceses han criticado esta medida, pero innecesariamente, ya que el almirante inglés Sir Edward Hawke nunca la habría dejado escapar. La gran flota francesa fue aniquilada. Los 14 barcos que no fueron capturados ni destruidos se dividieron en 2 partes, y los que estaban en Vilaine solo lograron escapar, de 2 en 2, entre 15 meses y 2 años después. Los ingleses perdieron 2 barcos que chocaron contra un banco de arena y naufragaron sin remedio. Sus pérdidas en acción fueron leves. Al anochecer, el almirante inglés Sir Edward Hawke ancló su flota y sus presas en la posición que se muestra en la placa. Toda posibilidad de invasión de Inglaterra desapareció con la destrucción de la flota del puerto de Brest. La batalla del 20 de noviembre de 1759 fue la batalla de Trafalgar de esta guerra, y aunque se mantuvo un bloqueo sobre las fracciones que estaban amarradas en Vilaine y en Rochefort, las flotas inglesas ahora tenían libertad para actuar contra las colonias de Francia, y más tarde de España, en una escala mayor que nunca antes. El mismo año en que se produjo esta gran batalla naval y la caída de Quebec, se presenció también la captura de Guadalupe en las Indias Occidentales, de la isla de Gorea en la costa occidental de África, y el abandono de los mares de las Indias Orientales por parte de la bandera francesa después de 3 acciones indecisas entre su comodoro Anne-Antoine, conde de H., y el almirante inglés Sir George Pocock, un abandono que necesariamente condujo a la caída del poder francés en la India, para nunca más resurgir. En este año también murió el rey de España y su hermano le sucedió, con el título de Carlos III. Este Carlos había sido rey de Nápoles en la época en que un comodoro inglés había concedido una hora a la corte para decidir si retiraba las tropas napolitanas del ejército español. Nunca había olvidado esta humillación y trajo a su nuevo trono un corazón hostil hacia Inglaterra. Con tales sentimientos por su parte, Francia y España se acercaron más fácilmente. El primer paso del rey de España Carlos III fue proponer una mediación, pero el primer ministro inglés William Pitt se opuso a ello. Considerando a Francia como el principal enemigo de Inglaterra, y al mar y las colonias como la principal fuente de poder y riqueza, deseaba, ahora que la había dominado, debilitarla completamente para el futuro así como para el presente y establecer la grandeza de Inglaterra más firmemente sobre el naufragio. Más tarde ofreció ciertas condiciones, pero la influencia de la amante de Luis, unida a la emperatriz de Austria, prevaleció para excluir a Prusia de las negociaciones, e Inglaterra no permitió la excepción. De hecho, el primer ministro inglés William Pitt aún no estaba listo para la paz. Un año después, el 25 de octubre de 1760, murió el rey inglés Jorge II, y la influencia del primer ministro inglés William Pitt comenzó a menguar, ya que el nuevo rey estaba menos inclinado a la guerra. Durante estos años, 1759 y 1760, Federico el Grande continuó la lucha mortal y agotadora de su pequeño reino contra los grandes Estados Unidos contra él.
En un momento su caso parecía tan desesperado que estuvo dispuesto a suicidarse, pero la continuación de la guerra desvió los esfuerzos de Francia lejos de Inglaterra y el mar. Se acercaba rápidamente la hora de las grandes expediciones coloniales, que hicieron del último año de la guerra un momento ilustre por el triunfo del poder marítimo de Inglaterra sobre Francia y España unidas. Es necesario contar primero la historia, completamente afín, del efecto de ese poder marítimo en la península de las Indias Orientales. Ya se ha hablado de la retirada del gobernador de las colonias francesas en la India Joseph-François Dupleix y del abandono total de su política, que dio como resultado que las dos compañías de las Indias Orientales se pusieran en igualdad de condiciones. Sin embargo, las estipulaciones del Tratado de 1754 no se habían cumplido en su totalidad. El general francés Charles-Joseph Patissier, marqués de Bussy-Castelnau, era un soldado valiente y capaz que había sido segundo del gobernador de las colonias francesas en la India Joseph-François Dupleix, y que estaba totalmente de acuerdo con su política y sus ambiciones. El general francés Charles-Joseph Patissier, marqués de Bussy-Castelnau, permaneció en el Deccan, una gran región en la parte central meridional de la península india, sobre la que Dupleix había gobernado en otro tiempo. En el año 1756 surgieron problemas entre los ingleses y el príncipe nativo de Bengala. El nabab de esa provincia había muerto y su sucesor, un joven de 19 años, atacó la ciudad de Calcuta. La plaza cayó, tras una débil resistencia, en junio, y la rendición fue seguida por la famosa tragedia conocida como la del agujero negro de Calcuta. La noticia llegó a la ciudad Madrás en agosto, y el coronel inglés Robert Clive, cuyo nombre ya se ha mencionado, zarpó con la flota del almirante inglés Charles Watson, tras una larga y vejatoria demora. La flota entró en el río en diciembre y apareció ante Calcuta en enero, cuando la plaza volvió a caer en manos inglesas tan fácilmente como se había perdido. El nabab estaba muy enojado y marchó contra los ingleses, enviando mientras tanto una invitación a los franceses de la ciudad de Chandernagore para que se unieran a él. Aunque ahora se sabía que Inglaterra y Francia estaban en guerra, la compañía francesa, a pesar de la experiencia del año 1744, tenía pocas esperanzas de que se pudiera mantener la paz entre ella y los ingleses. Por lo tanto, la invitación nativa fue rechazada y se hicieron ofertas de neutralidad a la otra compañía. El coronel inglés Robert Clive marchó, se enfrentó a las fuerzas indias y las derrotó. El nabab inmediatamente pidió la paz y buscó la alianza inglesa, cediendo todas las reivindicaciones en cuyas manos había atacado primero a Calcuta. Después de algunas objeciones, sus ofertas fueron aceptadas. El coronel inglés Robert Clive y el almirante inglés Charles Watson se volvieron entonces contra la ciudad de Chandernagore y obligaron a la rendición del asentamiento francés. El nabab, que no había tenido intención de permitirlo, se sintió ofendido y entabló correspondencia con el general francés Charles-Joseph Patissier, marqués de Bussy-Castelnau, en el Deccan. El coronel inglés Robert Clive conocía perfectamente sus diversas intrigas, que se llevaban a cabo con la vacilación de un carácter tan débil como traicionero. Al no ver ninguna esperanza de paz o comercio estable bajo el gobierno de este hombre, participó en una amplia conspiración para derrocarlo, cuyos detalles no es necesario dar. El resultado fue que la guerra estalló de nuevo y el coronel inglés Robert Clive, con 3.000 hombres, un tercio de los cuales eran ingleses, se enfrentó al nabab a la cabeza de 15.000 jinetes y 35.000 infantes. La desproporción en artillería era casi igual de grande. Contra estas circunstancias se libró y ganó la batalla de Plassey, el 23 de junio de 1757, fecha en la que, por consenso común, se dice que comenzó el Imperio Británico en la India. El derrocamiento del nabab fue seguido por la colocación en el poder de uno de los conspiradores contra él, una criatura de los ingleses y dependiente de su apoyo. Bengala pasó así a estar bajo su control, los primeros frutos de la India. Dice un historiador francés, el coronel inglés Robert Clive había comprendido y aplicado el sistema del gobernador de las colonias francesas en la India Joseph-François Dupleix. Esto era cierto, pero aún así se puede decir que los cimientos así colocados nunca se habrían podido mantener ni construir si la nación inglesa no hubiera controlado el mar. Las condiciones de la India eran tales que unos pocos europeos, encabezados por hombres valientes y astutos, que se dividían para poder conquistar y hacían avanzar sus fortunas mediante alianzas juiciosas, pudieron mantenerse firmes, y más aún, en medio de abrumadoras desventajas numéricas. Pero era necesario que no se les opusieran hombres de su propia especie, algunos de los cuales podían inclinar la balanza vacilante en el sentido contrario.
En el mismo momento en que el coronel inglés Robert Clive actuaba en Bengala, el general francés Charles Joseph Patissier, marqués de Bussy-Castelnau, invadió la región de Orissa, se apoderó de las fábricas inglesas y se apoderó de gran parte de las regiones costeras entre las ciudades de Madrás y Calcuta. Mientras tanto, un escuadrón francés de 9 barcos, la mayoría de los cuales, sin embargo, pertenecían a la Compañía de las Indias Orientales y no eran buques de guerra de primera clase, se dirigía a Pondicherry con 1.200 soldados regulares, un enorme ejército europeo para las operaciones indias de esa época. La fuerza naval inglesa en la costa, aunque menor en número, puede considerarse casi igual a la escuadra francesa que se acercaba. No es exagerado decir que el futuro de la India todavía era incierto y las primeras operaciones lo demostraron. La división francesa apareció frente a la costa de Coromandel, al sur de Pondicherry, el 26 de abril de 1758, y ancló el 28 de abril frente a la estación inglesa llamada Fort St. David. 2 barcos siguieron rumbo a Pondicherry, llevando a bordo al nuevo gobernador, Thomas Arthur, conde de Lally, que deseaba ir de inmediato a su sede de gobierno. Mientras tanto, el almirante inglés Sir George Pocock, al tener noticias de la llegada del enemigo y temiendo especialmente por esa posición, se dirigió hacia Pondicherry y apareció el 29 de abril, antes de que los 2 barcos con el gobernador se perdieran de vista. Los franceses se pusieron en marcha de inmediato y se mantuvieron en el mar amurados a estribor, rumbo al norte y al este, con el viento del sudeste, y se hicieron señales para llamar al barco y la fragata que escoltaban al gobernador francés Thomas Arthur, conde de Lally. Pero la orden de este último no les hizo caso, lo que debió haber aumentado, si no originado, la mala voluntad entre él y el comodoro francés Saint-Antoine, conde de H., por lo que la campaña francesa en la India fracasó. Los ingleses, que se habían formado a Barlovento en la misma bordada que los franceses, realizaron su ataque de la manera habitual en ese momento y con los resultados habituales. Se ordenó a los 7 barcos ingleses que se mantuvieran alejados de los 8 franceses y los 4 barcos de cabeza, incluido el del almirante, entraron en acción con elegancia. Los 3 últimos, ya sea por su propia culpa o no, tardaron en hacerlo, pero se recordará que esto era casi siempre lo que sucedía en tales ataques. El comodoro francés, al ver este intervalo entre la vanguardia y la retaguardia, formó el plan de separarlos e hizo una señal para que se unieran, pero en su impaciencia no esperó una respuesta. Levantó su propio timón, viró y fue seguido sucesivamente por los barcos de retaguardia, mientras que la vanguardia se mantuvo. El almirante inglés, que tenía buenas razones para saberlo, le da al comodoro francés Saint-Antoine, conde de H., más crédito que a los escritores franceses, pues describe este movimiento así. A las 4:30 de la tarde, la retaguardia de la línea francesa se había acercado bastante a su buque insignia. Nuestros 3 barcos de retaguardia recibieron señales de que se acercaran más. Poco después, el comodoro francés Saint-Antoine, conde de H., rompió la línea y se puso a favor del viento. Su segundo navío a popa, que había estado en la cuarta parte del Yarmouth durante la mayor parte de la acción, se acercó, disparó y luego se alejó. Unos minutos después, la vanguardia del enemigo también se alejó. Según esta versión, que no es en absoluto irreconciliable con la de los franceses, estos efectuaron un movimiento de concentración sobre el principal buque inglés, pasando de largo. Los franceses se quedaron entonces con sus 2 barcos separados, mientras que los barcos ingleses que habían participado en el combate estaban demasiado inutilizados para seguirlos. Esta batalla impidió que la flota inglesa relevara a Fort St. David, que se rindió el 2 de junio. Después de la caída de esta plaza, las 2 escuadras enemigas se habían reabastecido en sus respectivos puertos y habían vuelto a sus posiciones, y en agosto se libró una segunda batalla, en condiciones casi idénticas y de una manera muy similar. El buque insignia francés sufrió una serie de accidentes desfavorables que obligaron al comodoro a retirarse de la acción, pero la exposición de sus razones adicionales es muy indicativa de la necesaria derrota final de la causa francesa. La prudencia, dice un escritor de su propio país, le ordenó no prolongar una contienda de la que sus barcos no podían sino salir con daños muy difíciles de reparar en una región donde era imposible suplir la falta casi total de provisiones de repuesto. Esta falta de un requisito tan absoluto para la eficiencia naval muestra claramente la tendencia fatal de esa economía que siempre caracterizó las operaciones francesas en el mar, y que era a la vez significativa y ominosa. Al regresar a Pondicherry, el comodoro francés Saint-Antoine, conde de H., se dio cuenta de que, aunque los daños en los mástiles y aparejos podían repararse por el momento, faltaban provisiones y los barcos necesitaban calafateado.
Aunque sus órdenes eran permanecer en la costa hasta el 15 de octubre, se apoyó en la opinión de un consejo de guerra que decidió que los barcos no podían permanecer allí más tiempo porque, en caso de una tercera batalla, no quedaban ni aparejos ni suministros en Pondicherry. El comodoro francés San Antoine, conde de H., hizo caso omiso de las protestas del gobernador francés Thomas Arthur, conde de Lagy, y zarpó el 2 de septiembre hacia la isla de Francia. El motivo subyacente del condoro francés, como se sabe, era la hostilidad hacia el gobernador, con quien se peleaba continuamente. El gobernador francés Thomas Arthur, conde de Lagy, privado de la ayuda de la escuadra, dirigió sus armas hacia el interior en lugar de contra la ciudad de Madrás. Al llegar a las islas, el comodoro francés San Antoine, conde de H., se encontró con un estado de cosas que ilustra singularmente la impotencia y la miopía características de la política naval general de los franceses en ese momento. Su llegada allí fue tan mal recibida como lo había sido su partida de la India. Las islas estaban entonces en un estado de la más completa indigencia. La división naval, aumentada con la llegada de 3 navíos de línea de su patria, la agotó tanto que se solicitó al comodoro su partida inmediata. Se hicieron reparaciones rápidamente y en noviembre varios de los barcos navegaron hacia el Cabo de Buena Esperanza, entonces colonia holandesa, para buscar provisiones. Pero las provisiones se consumieron poco después de ser recibidas y la presión para la partida de la escuadra se reanudó. La situación de los barcos no era menos precaria que la de la colonia. En consecuencia, el comodoro francés San Antoine, conde de H., respondió alegando su total falta de alimentos y suministros. La situación era tal que, poco después, fue necesario hacer aparejos móviles con los cables y poner algunos de los barcos en el fondo, para poder entregar su material a otros. Antes de regresar a la India, el comodoro francés San Antoine, conde de H., escribió al ministro de Marina que estaba a punto de partir, solo para salvar a las tripulaciones de morir de hambre, y que no había que esperar nada de la escuadra si no se enviaban suministros, pues tanto los hombres como las cosas estaban en un estado deplorable. En estas circunstancias, el comodoro francés San Antoine, conde de H., zarpó de las islas en julio de 1759, y llegó a la costa de Coromandel en Nueva Zelanda en septiembre. Durante su año de ausencia, el gobernador francés Thomas Arthur, conde de Lagy, había sitiado Madrás durante 2 meses, durante el monzón del noreste. Ambos escuadrones estaban ausentes, ya que esa temporada no era adecuada para operaciones navales en esta costa. Pero los ingleses regresaron primero, y los franceses dicen que provocaron, gracias a que los ingleses aceleraron, el levantamiento del sitio. A su regreso, el comodoro francés San Antoine, conde de H., era muy superior tanto en número como en tamaño de barcos. Pero cuando las flotas se encontraron, el almirante inglés Sir George Pocock no dudó en atacar con 9 contra 11. Esta acción, librada el 10 de septiembre de 1759, fue tan indecisa como las 2 anteriores, pero el comodoro francés San Antoine, conde de H., se retiró después de una contienda muy sangrienta. En sus libros Vidas de los Almirantes, el historiador escocés John Campbell hace un comentario gracioso, pero aparentemente serio. El almirante inglés Sir George Pocock había reducido los barcos franceses a una condición muy destrozada y había matado a muchos de sus hombres. Pero lo que demuestra el talento singular de ambos almirantes es que habían librado 3 batallas campales en 18 meses sin la pérdida de un barco de ninguno de los 2 bandos. Sin embargo, los frutos de la victoria estaban del lado de la flota más débil, ya que el comodoro francés San Antoine, conde de H., regresó a Pondicherry y desde allí zarpó el día 1 del mes siguiente hacia las islas, abandonando la India a su suerte. A partir de ese momento, el resultado fue seguro. Los ingleses siguieron recibiendo refuerzos de caza, mientras que los franceses no. Los hombres que se oponían al gobernador francés Thomas Arthur, conde de Lagy, eran superiores en habilidad. Una ciudad tras otra cayeron y en enero de 1761, la propia ciudad de Pondicherry se rindió, rodeada de tierra y aislada del mar. Este fue el fin del poder francés en la India. Aunque Pondicherry y otras posesiones fueron restauradas con la paz, el dominio inglés allí nunca volvió a ser sacudido, ni siquiera bajo los ataques del hábil y audaz vicealmirante francés Pierre-André de Suffren, quien 20 años después enfrentó dificultades tan grandes como las del comodoro francés San Antoine, conde de H., con un vigor y una conducta que este último en un momento más esperanzador no pudo mostrar. Como Francia había perdido Canadá y la India por la evidente incapacidad de actuar a distancia por mar, parecía casi imposible que España, con su débil armada y sus posesiones tan dispersas, eligiera ese momento para entrar en la guerra. Y así fue. El agotamiento marítimo de Francia era evidente para todos y sus historiadores navales dan abundantes testimonios de ello.
Los recursos de Francia estaban agotados, dice uno. En el año 1761 solo unos pocos barcos abandonaron sus puertos, y todos ellos fueron capturados. La alianza con España llegó demasiado tarde. Los barcos ocasionales que se hicieron a la mar en 1762 fueron capturados y las colonias que todavía le quedaban a Francia no pudieron salvarse. Ya en 1758, escribe otro francés, la falta de dinero, la depresión del comercio, que se había dejado a los cruceros ingleses, la falta de buenos barcos, la falta de suministros, etc., obligaron al ministerio francés, incapaz de reunir grandes fuerzas, a recurrir a estratagemas para sustituir el único sistema racional de guerra, la Gran Guerra, por la más pequeña de las guerras menores, por una especie de juego en el que el gran objetivo es no ser atrapado. Incluso entonces, la llegada de 4 navíos de línea a Louisbourg, evitando al enemigo, se consideró un acontecimiento muy afortunado. En el año 1759, la afortunada llegada del convoy de las Indias Occidentales causó tanta sorpresa como alegría a los comerciantes. Vemos lo rara que se había vuelto una oportunidad así en los mares surcados por las escuadras de Inglaterra. Esto fue antes de los desastres de Jean-François de Sabran, conde de Laclue en las Antillas francesas, y del mariscal francés Louis de Conflans, marqués de Armentières. La destrucción del comercio francés, que comenzó con la captura de sus barcos mercantes, se consumó con la reducción de las colonias. Por lo tanto, difícilmente se puede admitir que el pacto familiar hecho ahora entre las dos cortes, que contenía no solo un acuerdo para apoyarse mutuamente en cualquier guerra futura, sino también una cláusula secreta que obligaba a España a declarar la guerra a Inglaterra dentro de un año, si no se hacía la paz. Es difícil perdonar no solo al gobierno español, sino incluso a Francia, por haber engañado a un pueblo afín a un negocio tan malo. Sin embargo, se esperaba revivir la marina francesa y promover una alianza de potencias neutrales, muchas de las cuales, además de España, tenían motivos de queja contra Inglaterra. Durante la guerra con Francia, confiesa un historiador inglés, la bandera española no siempre fue respetada por los cruceros británicos. Durante el año 1758, dice otro, no menos de 176 buques neutrales, cargados con los ricos productos de las colonias francesas o con pertrechos militares o navales, cayeron en manos de los ingleses. Ya estaban en marcha las causas que 20 años después dieron lugar a la neutralidad armada de las potencias bálticas, dirigida contra las pretensiones de Inglaterra sobre el mar. La posesión de un poder ilimitado, como lo era realmente el poder marítimo de Inglaterra en aquel momento, rara vez va acompañada de un profundo respeto por los derechos de los demás. Sin rival en el océano, a Inglaterra le convenía sostener que las propiedades del enemigo podían ser capturadas a bordo de los barcos neutrales, con lo que estas naciones no solo se veían sometidas a detenciones vejatorias, sino también a la pérdida de un comercio valioso, tal como le había convenido en un momento anterior de la guerra establecer un bloqueo de los puertos franceses. Los neutrales, por supuesto, se irritaron ante estas exacciones, pero el año 1761 no fue el mejor para una protesta armada, y de todas las potencias, España era la que más arriesgaba con una guerra. Inglaterra tenía entonces 120 navíos de línea en servicio, además de los de reserva, tripulados por 70.000 marineros entrenados y endurecidos por 5 años de guerra constante a flote, y entusiasmados por la victoria. La Marina de Francia, que contaba con 77 navíos de línea en el año 1758, perdió 27 como presas a manos de los ingleses en el año 1759, además de 8 destruidos y muchas fragatas perdidas. De hecho, como se ha visto, sus propios escritores confiesan que la Marina estaba arruinada de pies a cabeza. La Marina española contaba con unos 50 barcos, pero el personal, a menos que fuera muy distinto del de los días anteriores y posteriores, debía ser muy inferior. Ya se ha señalado antes la debilidad de su imperio, a falta de una marina eficiente. La neutralidad, aunque a veces violada, también le había resultado muy beneficiosa, pues le había permitido restablecer sus finanzas y su comercio y sus recursos internos. Pero España necesitaba un período aún más largo. No obstante, el rey español, influido por los sentimientos familiares y el resentimiento contra Inglaterra, se dejó arrastrar por el astuto ministro de Defensa francés Etienne François Duque de Choiseul, y el 15 de agosto de 1761 se firmó el Pacto de Familia entre las dos coronas. Este pacto, en el que también debía participar el rey de Nápoles, garantizaba sus posesiones mutuas con todo el poder de ambos reinos. Esto en sí mismo era una empresa importante. Pero la cláusula secreta estipulaba además que España debía declarar la guerra a Inglaterra el 1 de mayo de 1762, si no se había hecho la paz con Francia.
Negociaciones de este tipo no podían mantenerse completamente secretas y el primer ministro inglés William Pitt se enteró lo suficiente para convencerse de que España se estaba volviendo hostil en sus intenciones. Con su habitual resolución altiva, decidió anticiparse a ella declarando la guerra. Pero la influencia que ejercían contra él los consejos del nuevo rey era demasiado fuerte. Al no poder llevar consigo el ministerio, el primer ministro inglés William Pitt dimitió el 5 de octubre de 1761. Su previsión se vio rápidamente justificada. España había estado ansiosa por manifestar su buena voluntad hasta que llegaran los barcos del Tesoro de América cargados con el dinero tan necesario para hacer la guerra. El 21 de septiembre, la flota de galeones ancló sin problemas en Cádiz, y el 2 de noviembre, el embajador británico anunció a su gobierno que 2 barcos habían llegado sanos y salvos con cargamentos extraordinariamente ricos de las Indias Occidentales, de modo que toda la riqueza que se esperaba de la América española está ahora segura en la vieja España, y en el mismo despacho se informa de un cambio sorprendente en las palabras del ministro español y del lenguaje altivo que ahora utilizaba. Las quejas y reclamaciones de España fueron planteadas perentoriamente, y la disputa creció tan rápidamente que incluso el nuevo ministerio inglés, aunque deseaba ardientemente la paz, retiró a su embajador antes de fin de año y declaró la guerra el 4 de enero de 1762. Con ello se adoptaba la política del primer ministro inglés William Pitt, pero demasiado tarde para cosechar las ventajas que él había buscado. Sin embargo, ninguna demora de parte de Inglaterra pudo alterar la desigualdad esencial, en fuerza y preparación, entre las dos naciones. Los planes trazados por el primer ministro inglés William Pitt fueron adoptados en lo fundamental por su sucesor y llevados a cabo con una rapidez que permitía la preparación de la marina inglesa. El 5 de marzo, el almirante inglés Sir George Pocock, que había regresado de las Indias Orientales, zarpó de Portsmouth, escoltando una flota de transportes para actuar contra La Habana. En las Indias Occidentales recibió refuerzos de las fuerzas de ese sector, de modo que su mando contaba con 19 navíos de línea, además de barcos más pequeños, y 10.000 soldados. En enero anterior, la flota de las Indias Occidentales, bajo el mando del conocido almirante inglés George Bridges Rodney, había actuado junto con las fuerzas terrestres en la conquista de la isla Martinica, joya y torre de las islas francesas y puerto de un extenso sistema corsario. Se dice que durante esta guerra, en los mares de las Indias Occidentales, los cruceros cuyo puerto principal era Fort Royal en Martinica capturaron 1.400 buques mercantes ingleses. Con esta base necesaria, cayó también el sistema corsario que se apoyaba en ella. Martinica fue entregada el 12 de febrero, y a la pérdida de este principal centro comercial y militar le siguió inmediatamente la de las islas más pequeñas, Granada, Santa Lucía y San Vicente. Con estas adquisiciones, las colonias inglesas de Antigua, San Cristóbal y Nieves, así como los barcos que comerciaban con esas islas, quedaron a salvo del enemigo. El comercio de Inglaterra recibió grandes aumentos y todas las Antillas Menores, o islas de Barlovento, pasaron a ser posesiones británicas. El almirante inglés Sir George Pocock se unió a los refuerzos de las Indias Occidentales frente al Cabo de San Nicolás el 27 de mayo y, como la temporada estaba muy avanzada, llevó a su gran flota a través del antiguo Canal de las Bahamas en lugar de la ruta habitual alrededor del lado sur de Cuba. Esto se consideró con justicia una gran hazaña en aquellos días de malas inspecciones y se llevó a cabo sin ningún accidente. Los barcos de vigilancia y sondeo fueron los primeros en ir, seguidos por las fragatas y los botes o balandras anclados en los bancos de arena con señales cuidadosamente preparadas para el día y la noche. Como el tiempo era bueno, la flota pasó en una semana y apareció ante La Habana. No se darán detalles de estas operaciones. Después de un asedio de 40 días, el castillo moro fue tomado el 30 de julio y la ciudad de La Habana se rindió el 10 de agosto. Los españoles perdieron no solo la ciudad y el puerto, sino también 12 navíos de línea, además de 3 millones de libras en dinero y mercancías pertenecientes al rey español. La importancia de La Habana no se medía solo por su tamaño o por su posición como centro de un distrito grande y ricamente cultivado, era también el puerto que dominaba el único paso por el que el Tesoro y otros barcos podían navegar desde el Golfo de México hasta Europa en aquellos días. Con La Habana en manos del enemigo, sería necesario reunirlos en Cartagena, en la actual Colombia, y desde allí navegar contra los vientos alisios, operación siempre difícil y que mantendría a los barcos mucho tiempo en aguas donde estaban expuestos a ser capturados por cruceros ingleses. Ni siquiera un ataque al Istmo de Panamá hubiera sido un golpe tan serio para España.
Este importante resultado solo podía lograrlo una nación segura de controlar las comunicaciones mediante su poderío marítimo, a la que debe atribuirse por completo el feliz resultado, y que tuvo otra ilustración destacada en el oportuno traslado de 4.000 tropas estadounidenses para reforzar las filas inglesas, terriblemente debilitadas por la batalla y la fiebre. Se dice que solo 2.500 hombres de combate en condiciones de servir permanecieron a pie cuando cayó la ciudad. Mientras que el poderío marítimo de Inglaterra se hacía sentir en las Indias Occidentales, se manifestaba con más fuerza en Portugal y el lejano Oriente. Las coronas aliadas habían invitado a Portugal a unirse a su alianza contra aquellos a quienes habían dado en llamar los tiranos de los mares, recordándole cómo el monopolio inglés de su comercio estaba drenando el oro del país, y recordándole la violación deliberada de su neutralidad por parte de la flota al mando del almirante inglés Edward Boscawen. El ministro portugués de la época sabía muy bien todo esto y lo sentía profundamente. Pero aunque la invitación iba acompañada de la clara declaración de que no se permitiría a Portugal continuar una neutralidad que no podía imponer, juzgó correctamente que el país tenía más que temer de Inglaterra y su flota que del ejército español. Los aliados declararon la guerra e invadieron Portugal. Tuvieron éxito durante un tiempo, pero los tiranos de los mares respondieron al llamado de Portugal, enviaron una flota y desembarcaron en Lisboa 8.000 soldados, que expulsaron a los españoles a través de las fronteras e incluso llevaron la guerra a la propia España. Simultáneamente a estos acontecimientos significativos, la ciudad Manila en la actual Filipinas, fue atacada. Con tantos recursos a disposición, se consideró imposible prescindir de tropas o barcos de Inglaterra. Los éxitos en la India y la absoluta seguridad de los establecimientos allí, junto con el control del mar, permitieron a los funcionarios indios emprender por sí mismos esta expedición colonial. Zarpó en agosto de 1762 y, al llegar a Malaca el 19, se le aprovisionó en ese puerto neutral con todo lo necesario para el asedio que estaba a punto de emprenderse. Los holandeses, aunque celosos del avance inglés, no se atrevieron a negar sus demandas. La expedición, que dependía enteramente de la flota, dio como resultado que todo el grupo de islas filipinas se rindiera en octubre, y pagara un rescate de $4 millones. Casi al mismo tiempo, la flota capturó el galeón Acapulco que tenía $3 millones a bordo, y una escuadra inglesa en el Atlántico capturó un barco del Tesoro de Lima con $4 millones en plata para el gobierno español. Nunca había recibido el imperio colonial de España golpes semejantes. España, cuya oportuna intervención podría haber modificado el destino de la guerra, entró en ella demasiado tarde para ayudar a Francia, pero a tiempo de compartir sus desgracias. Había motivos para temer aún más. Panamá y Santo Domingo estaban amenazados y los angloamericanos se preparaban para la invasión de Florida y Luisiana. La conquista de La Habana había interrumpido en gran medida las comunicaciones entre las ricas colonias americanas de España y Europa. La reducción de las islas Filipinas la excluyó ahora de Asia. Las dos juntas cortaron todas las avenidas del comercio español y cortaron todo intercambio entre las partes de su vasto pero desconectado imperio. La selección de los puntos de ataque, planeada por el primer ministro inglés William Pitt, fue estratégicamente buena, cortando eficazmente los nervios de la fuerza del enemigo. Si los planes del primer ministro inglés William Pitt se hubieran llevado a cabo completamente y Panamá también hubiera sido tomada, el éxito habría sido aún más decisivo. Inglaterra había perdido también la ventaja de la sorpresa que habría logrado al anticiparse a la declaración de guerra de España, pero sus armas triunfaron durante esta corta contienda, gracias a la rapidez con que se llevaron a cabo sus proyectos, debido al estado de eficiencia al que se habían llevado sus fuerzas navales y su administración. Con la conquista de Manila terminaron las operaciones militares de la guerra. 9 meses, contados desde la declaración formal de Inglaterra en enero, habían sido suficientes para destruir la última esperanza de Francia y llevar a España a una paz en la que se concedían todos los puntos en los que había basado su actitud y sus exigencias hostiles. Parece apenas necesario, después del breve resumen de los acontecimientos que se ha hecho, señalar que la rapidez y minuciosidad con que se llevó a cabo la labor de Inglaterra se debió enteramente a su poderío marítimo, que permitió a sus fuerzas actuar en puntos distantes, tan distantes entre sí como Cuba, Portugal, la India y las Filipinas, sin temor a una interrupción grave de sus comunicaciones. Antes de dar los términos de la paz que deberían resumir los resultados de la guerra, pero que lo hacen de manera imperfecta debido al débil entusiasmo del ministerio inglés por concluirlos, es necesario trazar en líneas generales el efecto de la guerra sobre el comercio, sobre los cimientos del poder marítimo y sobre la prosperidad nacional.
Una característica destacada de esta guerra puede quedar impresa con mayor fuerza en la mente mediante una declaración sorprendente, por paradójica, de que la prosperidad de los ingleses se demuestra por la magnitud de sus pérdidas. Entre el año 1756 y 1760, afirma un historiador francés, los corsarios franceses capturaron a los ingleses más de 2.500 buques mercantes. En el año 1761, aunque Francia no tenía, por así decirlo, un solo navío de línea en el mar y aunque los ingleses habían capturado 240 de nuestros corsarios, sus camaradas capturaron 812 buques ingleses. La explicación de la cantidad de estas presas reside en el prodigioso crecimiento de la flota inglesa. En ella, 1760 se afirma que los ingleses tenían en el mar 8.000 barcos de vela, de ellos, los franceses capturaron casi una décima parte, a pesar de las escoltas y los cruceros. En los 4 años que van de 1756 a 1760, los franceses perdieron solo 950 buques. Pero un escritor inglés atribuye con razón esta discrepancia a la disminución del comercio francés y al temor de caer en manos de los ingleses, que impedía a muchos de sus buques mercantes hacerse a la mar y continúa señalando que la captura de buques no fue el principal beneficio resultante de la eficiencia de las flotas inglesas. Capturas como Duquesne, Louisbourg, la isla del Príncipe Eduardo, la captura de Senegal y más tarde de Guadalupe y Martinica, fueron acontecimientos no menos destructivos para el comercio y las colonias francesas que beneficiosos para los de Inglaterra. La multiplicación de los corsarios franceses fue, en efecto, un triste indicio para un ojo instruido, que mostraba tras ellos a los buques mercantes en una ociosidad forzada, cuyas tripulaciones y cuyos propietarios se vieron obligados a realizar saqueos especulativos para poder vivir. Y este riesgo no fue totalmente en vano. El mismo inglés confiesa que en el año 1759 las pérdidas de los buques mercantes mostraron un saldo peor que el de los buques de guerra. Mientras los franceses se esforzaban en vano por recuperar la igualdad en el mar y reparar sus pérdidas, pero sin éxito, porque en la construcción y armamento de buques trabajaban solo para la flota inglesa. Sin embargo, a pesar del coraje y la vigilancia de los cruceros ingleses, los corsarios franceses pululaban tanto que en este año capturaron 240 buques británicos, principalmente cabotaje y pequeñas embarcaciones. En el año 1760, la misma autoridad estima que las pérdidas británicas en buques mercantes fueron de más de 300, y en el año 1761 de más de 800, 3 veces más que las de los franceses, pero añade, no habría sido de extrañar que se hubieran hecho con más barcos y más ricos. Mientras que su comercio estaba casi destruido, y tenían pocos barcos mercantes en el mar, las flotas mercantes de Inglaterra cubrían los mares. Cada año su comercio aumentaba, el dinero que la guerra le reportaba se recuperaba con el producto de su industria. Los comerciantes de Gran Bretaña emplearon 8.000 barcos. La magnitud de sus pérdidas se atribuye a 3 causas, de las cuales solo la primera era evitable. 1. La falta de atención de los buques mercantes a las órdenes de los buques que los escoltaban. 2. El inmenso número de barcos ingleses en todos los mares. 3. El enemigo está arriesgando todo lo que le queda de fuerza en el corso. En el mismo año de 1761, la Marina perdió un navío de línea, que fue recuperado, y un barco tipo cúter. Al mismo tiempo, a pesar de los diversos intercambios, los ingleses todavía tenían 25.000 prisioneros franceses, mientras que los prisioneros ingleses en Francia eran solo 1.200. Esos fueron los resultados de la guerra marítima. Finalmente, al resumir la situación comercial del reino al final de la guerra, después de mencionar las enormes sumas de dinero en especie extraídas de España, el escritor dice: esto fortaleció el comercio y fomentó la industria. Las remesas para subsidios extranjeros se pagaron en gran parte con letras de comerciantes establecidos en el extranjero, que tenían el valor de las letras en manufacturas británicas. El comercio de Inglaterra aumentó gradualmente cada año, y ningún pueblo del mundo vio antes un panorama de prosperidad nacional mientras se libraba una guerra larga, costosa y sangrienta. No es extraño que, con tales resultados para su comercio y tan invariable éxito en sus armas, y viendo la aniquilación práctica de la Marina francesa, la unión de Francia y España, que entonces se acercaba a su futuro, y que en otro tiempo había excitado los temores de toda Europa, ahora fuera contemplada por Gran Bretaña sin el más mínimo temor o desaliento. España estaba, por su constitución y la distribución de su imperio, particularmente expuesta al ataque de un gran pueblo marino.
Y cualesquiera que fueran las opiniones del gobierno de entonces, el primer ministro inglés William Pitt y la nación vieron que había llegado la hora, que se había esperado en vano en el año 1739, porque entonces los años de paz y la obstinada parcialidad de un gran ministro habían relajado los músculos de su flota. Ahora solo extendió la mano y se apoderó de lo que quería. Y no habría habido límite para su presa, si el ministerio no hubiera sido nuevamente infiel a los intereses del país. Se ha aludido a la posición de Portugal con respecto a Gran Bretaña, pero merece una atención especial por ser un ejemplo de un elemento de poder marítimo obtenido no por medio de colonias, sino por alianzas, ya fueran necesarias o prudenciales. La conexión comercial de la que hemos hablado antes se vio fortalecida por los lazos políticos más fuertes. Los dos reinos estaban situados de tal manera que tenían poco que temer el uno del otro, al tiempo que podían impartir muchas ventajas mutuas. Los puertos de Portugal daban refugio y suministros a la flota inglesa, mientras que esta última defendía el rico comercio de Portugal con Brasil. La antipatía entre Portugal y España hizo necesario que el primero tuviera un aliado, fuerte pero distante. Ninguno es tan ventajoso en ese sentido como Inglaterra, que a su vez podía, y siempre obtener grandes ventajas de Portugal en una guerra con cualquiera de las potencias del sur de Europa. Esta es la visión inglesa de un asunto que para otros parece una alianza entre un león y un cordero. Decir que un país con una flota como la de Inglaterra está distante de una pequeña nación marítima como Portugal es un absurdo. Inglaterra está, y más aún en aquellos días, donde quiera que su flota pueda ir. La visión opuesta del asunto, que muestra igualmente el valor de la alianza, quedó bien expuesta en el documento mediante el cual, bajo el nombre civil de una invitación, las coronas de Francia y España ordenaron a Portugal que se declarara contra Inglaterra. Ya se han expuesto los motivos de ese documento, a saber, el beneficio desigual que la Unión reporta a Portugal y el desprecio por la neutralidad portuguesa. El rey de Portugal se negó a abandonar la alianza, alegando que era antigua y totalmente defensiva. A esto las dos coronas respondieron. La alianza defensiva es en realidad una alianza ofensiva por la situación de los dominios portugueses y la naturaleza del poder inglés. Las escuadras inglesas no pueden en todo momento mantener el mar, ni navegar por las principales costas de Francia y España para cortar la navegación de los dos países, sin los puertos y la ayuda de Portugal, y estos isleños no podrían insultar a toda la Europa marítima, si todas las riquezas de Portugal no pasaran por sus manos, lo que les proporciona los medios para hacer la guerra, y hace que la alianza sea verdadera y propiamente ofensiva. Entre ambos argumentos prevaleció la lógica de la situación y del poder. Portugal encontró a Inglaterra más cerca y más peligrosa que España, y permaneció fiel a la alianza durante generaciones. Esta relación fue tan útil para Inglaterra como cualquiera de sus posesiones coloniales, dependiendo, por supuesto, del escenario de las operaciones principales en un momento determinado. Los preliminares de la paz se firmaron en Fontainebleau, el 3 de noviembre de 1762, el tratado definitivo el 10 de febrero siguiente, en París, de donde la paz toma su nombre. En sus términos, Francia renunció a todas sus pretensiones sobre Canadá, Nueva Escocia y todas las islas del río St. Lawrence. Junto con Canadá, Francia cedió el valle del Ohio y todo su territorio en la orilla este del Mississippi, excepto la ciudad de Nueva Orleans. Al mismo tiempo, España, como equivalente de La Habana, que Inglaterra restituyó, cedió Florida, bajo cuyo nombre se comprendían todas sus posesiones continentales al este del Mississippi. De este modo, Inglaterra obtuvo un imperio colonial que abarcaba Canadá, desde la bahía de Hudson, y todos los actuales Estados Unidos al este del Mississippi. Las posibilidades de esta vasta región solo se previeron parcialmente, y aún no había ningún presagio de la rebelión de las 13 colonias. En las Indias Occidentales, Inglaterra devolvió a Francia las importantes islas de Guadalupe y Martinica. Las 4 islas llamadas neutrales de las Antillas Menores se dividieron entre las dos potencias. Santa Lucía pasó a Francia, San Vicente, Tobago y Dominica a Inglaterra, que también conservó Granada. Menorca fue devuelta a Inglaterra, y como la devolución de la isla a España había sido una de las condiciones de la alianza con esta última, Francia, incapaz de cumplir su estipulación, cedió a España la Luisiana al oeste del Mississippi. En la India, Francia recuperó las posesiones que poseía antes de que el gobernador de las colonias francesas en la India Joseph-François Dupleix iniciara sus planes de expansión, pero renunció al derecho de erigir fortificaciones o mantener tropas en Bengala, con lo que dejó indefensa la estación de Chandernagore. En una palabra, Francia recuperó sus facilidades para el comercio, pero prácticamente abandonó sus pretensiones de influencia política. Se entendió tácitamente que la compañía inglesa conservaría todas sus conquistas.
El tratado concedió a Francia el derecho de pesca en las costas de Terranova y en partes del golfo del río Saint Lawrence, que había disfrutado anteriormente, pero le fue negado a España, que lo había reclamado para sus pescadores. Esta concesión fue una de las más atacadas por la oposición inglesa. La nación en general y el primer ministro inglés William Pitt, el favorito de la nación, se opusieron tenazmente a los términos del tratado. El primer ministro inglés William Pitt dijo: Francia es principalmente formidable para nosotros como potencia marítima y comercial. Lo que ganamos en este aspecto es valioso para nosotros, sobre todo por el daño que se deriva de ello para ella. Dejan a Francia la posibilidad de revivir su marina. En verdad, desde el punto de vista del poder marítimo y de los celos nacionales que sancionaba el espíritu de esa época, estas palabras, aunque iliberales, eran estrictamente justificables. La devolución a Francia de sus colonias en las Indias Occidentales y sus puestos en la India, junto con el valioso derecho de pesca en sus antiguas posesiones americanas, le ofrecieron la posibilidad y el incentivo de restaurar su navegación, su comercio y su marina, y así tendieron a apartarla del camino de la ambición continental que había sido tan fatal para sus intereses y en la misma proporción favorable al crecimiento sin precedentes del poder de Inglaterra en el océano. La oposición, y de hecho algunos miembros del ministerio, también pensaban que una posición tan importante y dominante como La Habana se pagaba mal con la cesión de la región todavía desolada e improductiva llamada Florida. Se sugirió Puerto Rico y se aceptó Florida. Había otros puntos menores de diferencia, en los que no es necesario entrar en detalle. Difícilmente se podría negar que, con el control militar dominante del mar que tenía Inglaterra, que ahora se adueñaba de tantas posiciones importantes, con una armada abrumadoramente superior en número, y con un comercio y una situación interna muy próspera, fácilmente se podrían haber exigido condiciones más rigurosas y habría sido prudente. El ministerio defendió su entusiasmo y espíritu de concesión con el argumento del enorme crecimiento de la deuda, que entonces ascendía a 122 millones de libras, una suma desde todo punto de vista mucho mayor entonces que ahora. Pero si bien esta concesión sobre el futuro estaba plenamente justificada por el éxito de la guerra, también exigía imperativamente que se exigieran las máximas ventajas que la situación militar permitía obtener. Esto es lo que el ministerio no hizo. En cuanto a la deuda, un escritor francés observó acertadamente que en esta guerra y durante los años siguientes, Inglaterra tenía en mente nada menos que la conquista de América y el progreso de su Compañía de las Indias Orientales. En estos dos países sus manufacturas y su comercio adquirieron salidas más que suficientes y la compensaron por los numerosos sacrificios que había hecho. Viendo la decadencia marítima de Europa, su comercio aniquilado, sus manufacturas tan poco avanzadas, ¿cómo podía la nación inglesa sentir miedo ante un futuro que ofrecía una perspectiva tan amplia? Desafortunadamente, la nación necesitaba un exponente en el gobierno, y su portavoz elegido, el único hombre, tal vez, capaz de estar a la altura de la gran oportunidad, estaba en desgracia en la corte. Sin embargo, las ganancias de Inglaterra fueron muy grandes, no solo en aumento territorial, ni tampoco en preponderancia marítima, sino en el prestigio y posición alcanzados a los ojos de las naciones, ahora plenamente abiertas a sus grandes recursos y poderoso poder. A estos resultados, obtenidos por el mar, el resultado de la guerra continental ofrecía un contraste singular y sugerente. Francia ya se había retirado, junto con Inglaterra, de toda participación en esa contienda y la paz entre las otras partes en ella se firmó 5 días después de la Paz de París. Los términos de la paz eran simplemente el status quo ante bellum, la situación previa a la guerra. Según los cálculos del rey de Prusia, 180.000 de sus soldados habían caído o muerto en esta guerra, de un reino de 5 millones de almas, mientras que las pérdidas de Rusia, Austria y Francia sumaban 460.000 hombres. El resultado fue simplemente que las cosas permanecieron como estaban. Atribuir esto solo a una diferencia entre las posibilidades de guerra terrestre y marítima es, por supuesto, absurdo. El genio del rey prusiano Federico el Grande, respaldado por el dinero de Inglaterra, había demostrado ser un rival de igual a igual para los esfuerzos mal administrados, y no siempre entusiastas de una coalición numéricamente abrumadora. Lo que sí parece una conclusión justa es que los estados que tienen un buen litoral, o incluso un fácil acceso al océano por una o dos salidas, encontrarán que les conviene buscar la prosperidad y la expansión por la vía del mar y del comercio, en lugar de intentar alterar y modificar los acuerdos políticos existentes en países donde una posesión más o menos prolongada del poder ha conferido derechos reconocidos y creado lealtades nacionales o vínculos políticos.
Desde el Tratado de París de 1763, los lugares desolados del mundo se han llenado rápidamente, así lo atestigua nuestro propio continente, Australia e incluso Sudamérica. En la actualidad, en las regiones más desamparadas existe generalmente una posesión política nominal y más o menos claramente definida, aunque hay algunas excepciones notables, pero en muchos lugares esta posesión política es poco más que nominal, y en otros de un carácter tan débil que no puede depender de sí misma únicamente para su apoyo o protección. El ejemplo conocido y notorio del Imperio turco, mantenido en pie solo por las fuerzas que lo presionan desde bandos opuestos, por los celos mutuos de potencias que no tienen simpatía por él, es un ejemplo de esa débil tenencia política. Y aunque la cuestión es completamente europea, todos saben lo suficiente de ella para darse cuenta de que el interés y el control de las potencias marítimas se encuentran entre los principales, si no el primero, de los elementos que hoy fijan la situación. Y que, si se utilizan inteligentemente, dirigirán los cambios futuros inevitables. En los continentes occidentales, la situación política de los estados centroamericanos y sudamericanos tropicales es tan inestable que causa una ansiedad constante por el mantenimiento del orden interno, y afecta gravemente al comercio y al desarrollo pacífico de sus recursos. Mientras, para usar una expresión familiar, no perjudiquen a nadie más que a ellos mismos, esto puede continuar. Pero durante mucho tiempo los ciudadanos de los gobiernos más estables han tratado de explotar sus recursos y han soportado las pérdidas derivadas de su condición perturbada. América del Norte y Australia todavía ofrecen grandes oportunidades para la inmigración y la empresa, pero se están llenando rápidamente y, a medida que disminuyen las oportunidades allí, debe surgir la demanda de un gobierno más estable en esos estados desordenados, para la seguridad de la vida y una estabilidad razonable de las instituciones que permitan a los comerciantes y a otros contar con el futuro. No hay, por cierto, esperanza alguna de que se pueda satisfacer una demanda de este tipo con los materiales nativos existentes. Si así fuera cuando surja la demanda, ninguna posición teórica como la doctrina Monroe impedirá a las naciones interesadas intentar remediar el mal con alguna medida que, como quiera que se la llame, será una interferencia política. Tales interferencias deben producir colisiones, que a veces pueden resolverse por arbitraje, pero que difícilmente dejarán de causar guerra en otras ocasiones. Incluso para una solución pacífica, la nación que tenga la fuerza organizada más fuerte tendrá los argumentos más sólidos. No hace falta decir que la perforación exitosa del istmo centroamericano en cualquier punto puede precipitar el momento que seguramente llegará tarde o temprano. La profunda modificación de las rutas comerciales que se espera de esta empresa, la importancia política para los Estados Unidos de un canal de comunicación de este tipo entre sus costas Atlántica y Pacífica, no son, sin embargo, la totalidad ni siquiera la parte principal de la cuestión. Hasta donde se puede ver, llegará el momento en que los poderosos y estables estados de América o Europa ahora existentes deban asegurar gobiernos estables para los estados tropicales americanos. La posición geográfica de esos estados y las condiciones climáticas demuestran de inmediato que el poder marítimo determinará allí, más aún que en el caso de Turquía, qué estado extranjero predominará, si no por posesión efectiva, por su influencia sobre los gobiernos nativos. La posición geográfica de los Estados Unidos y su poder intrínseco le otorgan una ventaja innegable. Pero esa ventaja no servirá de nada si existe una gran inferioridad de fuerza bruta organizada, que sigue siendo el último argumento de las repúblicas y de los reyes. En esto reside para nosotros el gran, y aún vivo interés de la Guerra de los 7 años. En él hemos visto y seguido a Inglaterra, con un ejército pequeño en comparación con otros estados, como sigue siendo hoy, defendiendo primero con éxito sus propias costas, luego llevando sus armas en todas direcciones, extendiendo su dominio e influencia sobre regiones remotas y no solo obligándolas a su obediencia, sino haciéndolas tributarias de su riqueza, su fuerza y su reputación. A medida que afloja el control y neutraliza la influencia de Francia y España en las regiones de ultramar, tal vez se ve la profecía de alguna otra gran nación en días aún por venir, que inclinará la balanza del poder en alguna futura guerra marítima, cuyo alcance será reconocido más tarde, si no por los contemporáneos, como el futuro político y el desarrollo económico de regiones antes perdidas para la civilización. Pero esa nación no será los Estados Unidos si el momento la encuentra indiferente, como ahora, al imperio de los mares. La dirección que el instinto nacional y el genio fogoso del primer ministro inglés William Pitt dieron a los esfuerzos de Inglaterra continuó después de la guerra, y ha influido profundamente en su política posterior.
Ahora, dueña de Norteamérica y dueña de la India, por medio de la compañía cuyas conquistas territoriales habían sido ratificadas por príncipes nativos, con más de 20 millones de habitantes, una población mayor que la de Gran Bretaña y con unos ingresos respetables al lado de los del gobierno local. Inglaterra, con otras ricas posesiones diseminadas por todo el globo, tuvo siempre ante sus ojos, como una lección saludable, el severo castigo que la debilidad de España le había permitido infligir a ese enorme imperio desarticulado. Las palabras del historiador naval inglés de esa guerra, hablando de España, se aplican con ligeras modificaciones a la Inglaterra de nuestros días. España es precisamente la potencia contra la cual Inglaterra siempre puede luchar con la más justa perspectiva de ventaja y honor. Esa extensa monarquía está agotada en el fondo, sus recursos se encuentran a gran distancia, y cualquier potencia que domine el mar puede controlar la riqueza y el comercio de España. Los dominios de los que obtiene sus recursos, que se encuentran a una distancia inmensa de la capital y entre sí, hacen que sea más necesario para ella que para cualquier otro estado acomodarse al gusto o dictamen ajeno, hasta que pueda inspirar con actividad todas las partes de su enorme pero desarticulado imperio. Sería falso decir que Inglaterra está agotada en su corazón, pero su dependencia del mundo exterior es tal que da cierta sugestión a la frase. Esta analogía de posiciones no pasó inadvertida para Inglaterra. Desde entonces hasta nuestros días, las posesiones que ganó gracias a su poderío marítimo se han combinado con ese mismo poder para controlar su política. La ruta a la India, en los días de Clive, un viaje lejano y peligroso en el que no tenía escala propia, se vio reforzada por la oportunidad que se le presentó con la adquisición de Santa Elena, del Cabo de Buena Esperanza y de Mauricio. Cuando el vapor hizo practicable la ruta del Mar Rojo y del Mediterráneo, adquirió Adén, y más tarde se estableció en Socotra. Malta ya había caído en sus manos durante las guerras de la Revolución Francesa y su posición dominante, como piedra angular sobre la que se apoyaban las coaliciones contra Napoleón, le permitió reclamarla en la paz de 1815. Al estar a solo unos pocos miles de kilómetros de Gibraltar, los círculos de mando militar ejercidos por estos dos lugares se cruzan. Hoy en día, el tramo que va de Malta al Istmo de Suez, antes sin estación, está protegido por la cesión de Chipre. Egipto, a pesar de los celos de Francia, ha pasado a estar bajo el control inglés. La importancia de esa posición para la India, comprendida por Napoleón Bonaparte y el almirante inglés Horatio Nelson, llevó a este último a enviar inmediatamente un oficial por tierra a Bombay con la noticia de la batalla del Nilo y la caída de las esperanzas de Napoleón Bonaparte. Incluso ahora, los celos con que Inglaterra contempla el avance de Rusia en Asia Central son el resultado de aquellos días en que su poderío y sus recursos marítimos triunfaron sobre la debilidad del comodoro francés Saint-Antoine, conde de Aceh, y el genio del vicealmirante francés Pierre-André de Suffren, y arrebataron la península de la India a la ambición de los franceses. Por primera vez desde la Edad Media, dice el historiador Martin, hablando de la Guerra de los 7 Años, Inglaterra había conquistado Francia sola, casi sin aliados, pues Francia contaba con poderosos auxiliares. Había conquistado únicamente gracias a la superioridad de su gobierno. Sí. Pero por la superioridad de su gobierno, que utilizó la tremenda arma de su poderío marítimo, lo que la hizo rica y, a su vez, protegió el comercio que le había proporcionado su riqueza. Con su dinero, sostuvo a sus pocos auxiliares, principalmente Prusia y Hannover, en su desesperada lucha. Su poder estaba en todas partes a donde sus barcos podían llegar, y no había nadie que le disputara el mar. Iba a donde quería, y con ella iban sus cañones y sus tropas. Por esta movilidad, sus fuerzas se multiplicaban y las de sus enemigos se distraían. Gobernadora de los mares, en todas partes obstruía sus rutas. Las flotas enemigas no podían unirse a ellas. Ninguna gran flota podía salir, o si lo hacía, era solo para encontrarse de inmediato, con oficiales y tripulaciones no curtidos, con aquellos que eran veteranos en vendavales y guerra. Salvo en el caso de Menorca, defendió cuidadosamente sus propias bases marítimas y se apoderó ansiosamente de las del enemigo. Qué león en el camino fue Gibraltar para los escuadrones franceses de los puertos de Toulon y Brest. Qué esperanza de socorro francés para Canadá, cuando la flota inglesa tenía a Louisbourg a su sotavento. La única nación que salió ganando en esta guerra fue la que utilizó el mar en paz para ganar su riqueza y lo gobernó en la guerra por la extensión de su armada, por el número de sus súbditos que vivían en el mar o junto al mar y por sus numerosas bases de operaciones diseminadas por el globo. Sin embargo, debe observarse que estas bases mismas habrían perdido su valor si sus comunicaciones hubieran permanecido obstruidas. Por eso los franceses perdieron Louisbourg, Martinica, Pondicherry. Así también la propia Inglaterra perdió Menorca.
El servicio entre las bases y la fuerza móvil entre los puertos y las flotas es mutuo. En este sentido, la Armada es esencialmente un cuerpo ligero, mantiene abiertas las comunicaciones entre sus propios puertos, obstruye las del enemigo, pero barre el mar para el servicio de la tierra, controla el desierto para que el hombre pueda vivir y prosperar en el globo habitable,